¿Se ha ido? Hola, hola peloteras, hola peloteros, hoy nos visita un tiburón, ya tenemos al otro lado a un invitado de lujo, como todos los que traemos aquí, pero esto es una nueva sección de tiempos de playoff. A la maquinita siempre le cuesta empezar a grabar, pero una vez que arranca no para, como nuestro goleador de hoy, como el tiburón. En la previa del Zamora Ponferradina, pues tenemos a un fenómeno al otro lado, uno de los más grandes de la historia contemporánea del Zamora y que estuvo también en las filas que serán rivales el sábado, aunque en realidad son hermanas. Decíamos en la época, y si no lo decíamos en la época, lo digo yo, que ayer Derteano es mi pastor, nada nos falta. Y es que ayer he estado investigando y parece que significa eso, pero con sus 21 goles en la temporada 2000-2001, pues tiene muchísimas cosas que contar porque además es historia viva rojiblanca y estuvo en otras 4 campañas. Así que no me enrollo más. Muchísimas gracias ayer por venir. ¿Qué tal estás? Muy buenas. Hola Miguel, buenas tardes, pues encantado. Yo para hablar de Zamora en cualquier momento me brindo porque, bueno, como tú ya sabes y sabe la gente, estuve allí 4 o 5 temporadas muy a gusto, muy contento y siempre que me piden que haga algo, algún vídeo cuando va a jugar algún playoff o lo que sea, yo siempre estoy porque soy del Athletic de Bilbao, pero mi segundo equipo es el Zamora, o sea que para lo que necesites estoy aquí, para hablar de lo que quieras, me abro a ti. Pues encantadísimo y súper agradecido porque es un auténtico placer y además yo no te conocí tanto cuando jugabas y por eso ahora quiero descubrir cositas de la época y además ya a posteriori tampoco he escuchado que hayas estado muy presente en los medios de comunicación. Bueno, antes de nada, por presentar un poco a la gente, ayer Derteano Elorriaga, con ese nombre solo podía ser de Bilbao alrededores. No sé si tienes 8 apellidos vascos como la película también. Pues mira, seguro que sí. Los 4 primeros son vascos y los demás la verdad es que no me lo sé, pero sí, sí, van todos de ese estilo. Ahí no hay fallo. Soy de por aquí, soy, sí. De Amorebieta, ¿verdad? Amorebieta, sí, señor. Ha sido de Amorebieta. Y últimamente más desvinculado del fútbol, que es algo que sorprende en una figura tan querida como eres tú en Zamora, porque yo en cuanto puse que iba a charlar contigo, si la gente me hacía caso, la verdad es que los tuiteros se volvieron locos de emoción y de alegría. Pero últimamente más fuera del fútbol, ¿verdad? Sí, hombre, la verdad es que, bueno, como te he estado comentando antes fuera de micrófono, una vez que dejé el fútbol, que lo dejé pues con 37 años, mi vida se fue para otro lado. Siempre tenía la intención de dedicarme a la educación, más concreto a los pequeñitos, y pues me saqué mi carrera y tiré por ahí. Y desvinculado del fútbol, pues no totalmente, no te voy a decir. Bueno, soy socio del Athletic de Bilbao, a San Mamés y al Athletic lo sigo a muerte. Y luego los resultados del Zamora los mantengo todos los domingos, veo a ver lo que ha hecho el Zamora, a ver lo que ha hecho el Zamora. Cada vez que viene por aquí, por Vizcaya, al Zamora me gusta ir a ver, me gusta ir a la noche a tomar un cafecito con Gavinos, con María si ha venido. Y luego me gusta ir a verles el día siguiente, pues para recordar un poco lo que es un poco el partido de Segunda B, Primera Red. Pero por lo demás, muy bueno, la Champions League y todo eso lo sigo como todo el mundo, ¿eh? Al Madrid, al Barcelona y todo eso lo sigo, o sea, desvinculado más que nada por mí, que me queda un poco el Atleti, ver la Champions y un poquito de Zamora y poquito más, la verdad. Bueno, como Estoy al espectador. día, ¿eh? Del Zamora estoy al día, sé cómo van, los resultados, cómo van de todos los partidos, sé quién está jugando, quién es el entrenador, la destitución, el nuevo entrenador, o sea, más o menos estoy un poquito al día, ¿eh? O sea, que del Zamora estoy un poquito al día. Sí, lo hemos ido comprobando fuera de antena también y ahora iremos haciendo un repaso, aunque también tocando lo de tu época, que es importante. O sea que en definitiva te sigue tirando el rojo y blanco. El Athletic nunca lo has ocultado, es tu equipo del alma y luego tu vocación ha sido entrenar, pero como aficionado sigues viendo fútbol y podemos decir eso, que te tira el rojo y blanco. Sí, claro, bueno, a ver, te voy a decir, yo tengo clarísimo, una de las mejores decisiones que he tomado en mi carrera deportiva fue el cambio de equipo de cuando me fui de León a Zamora. Sin haber conocido dónde estaba Zamora, cuando me dijeron, bueno, hay un equipo que te quiere, como te comentaba antes fuera de micrófonos, fue 15 días antes que yo fue Armindo para allá, yo Zamora, yo creo, me suena que con porque yo llevaba muy poquitos años en segunda vez, no había jugado nunca en Zamora, y me dijo Armindo, me animó. Para allá que fui y yo te digo, como te digo, es la mejor decisión que he tomado nunca porque los años posteriores lo que he podido vivir ahí, los mejores momentos de mi carrera deportiva, mejor o peor, ha sido en Zamora. Y estaré siempre agradecido a ese club, a esa ciudad, porque
porque con el paso de los años sé la gente lo que me quiere, el recuerdo que dejé ahí. Entonces, bueno, yo, aunque ahora esté desvinculado del fútbol, yo a veces cuando, como los cuentos de la abuela, cuando a mis hijas les empiezo a decir, sí, porque yo jugué aquí o aquí y tal, ni me creen, la verdad. ¿A qué vas a jugar tú? Pues yo les tengo que explicar lo bien que estuve en un club como Zamora, en una ciudad como Zamora, que me acogió con los brazos abiertos, como si fuera un hijo de allí. Sí que es verdad que tristemente he ido muy poco por Zamora desde que dejé, pero cada vez que voy, vamos, vamos, el recuerdo que debemos dejar allí debió de ser muy bueno porque voy encantado y vuelvo más encantado todavía. Que te haces querer. Yo creo que cualquiera que esté viendo el vídeo se da cuenta enseguida de que eres alguien muy abierto y que enseguida se hace a la persona que quiera hablar contigo, y eso yo lo he vivido y lo he disfrutado en primera persona, como estamos haciendo ahora en esta charla, y eso es muy importante. Yo creo que eso fue clave porque aunque tú no supieras situar Zamora en el mapa, enseguida dijiste, vale, pues es mi oportunidad, es mi equipo, es mi momento. Y tú llegas, eso, desde León, porque tú empiezas en el mítico Lemona y luego ya vas Sí. a la cultural y luego de la cultural al Zamora, ¿no? Más o menos tus comienzos son esos. Sí, yo juego en Lemona 2 años en segunda B, con muchos éxitos, pero bueno, el presidente que había entonces no me dejó salir, tuve que quedarme otro año en el Lemona, luego me ficha la cultural, y la cultural el primer año va muy bien, el segundo año me lesiono y ya juego menos, y el entrenador me dice que no cuenta, entonces yo quería seguir jugando, porque a mí me gustaba jugar al fútbol, digo, me sigo, entonces surgió la opción de Zamora, que estaba cerquita de León, un equipo que había estado la mayoría de los años en tercera, pero bueno, un equipo ascensor, como se decía de aquella. Sí que es verdad que la gente no conoce, bueno, la gente más veterana conocerá, pero el Zamora de entonces y el de ahora tenía muy poquito que ver, ¿eh? La Vaguada tenía un estadio muy modesto, pero como te he dicho antes, para mí el año ese de la vaguada, claro, yo cuando llego a Zamora y veo el campito, veo dónde nos recibe Gabino y Soto, el difunto Soto, que para mí le tengo, vamos, para mí ha sido como un dios en el Zamora. Y, joder, ¿a dónde? Yo muchas veces decía, Armindo, ¿pero a dónde hemos venido? Tal, tal, tal. Pero, joder, según vas conociendo la ciudad, vas conociendo cómo te van tratando. El primer año de sufrimiento, porque el equipo cuando llegamos estaba mal, nos salvamos luego al final bien, pero el segundo año, el año ese de la vaguada, la temporada que hacemos, buah, eso fue, vamos, y desde entonces ya Zamora para nosotros ha sido, con cualquiera del año ese de la vaguada que hablas, los recuerdos que tiene de ese equipo, de la ciudad, de la vaguada, pues son la hostia, son la hostia. Son inolvidables, y tanto que sí, tanto para los aficionados como para los futbolistas, como para el entrenador que estuvo, no hay nadie que tenga malos recuerdos de aquel año, y eso que no es el que más cerca se estuvo, en teoría, No. de subir a segunda división, pero bueno, tú jugaste hasta No, la yo creo que tercera. aquel año, para mí, de las 5 temporadas que yo estuve en el Zamoya, fue el que mejor fútbol se hizo con diferencia. Pero yo creo que el Mister Tomé, no sé si la plantilla la utilizó, no sé si éramos una plantilla corta o jugó con muy poca gente y llegamos al playoff muy cascaos. Llegamos al playoff muy cansados porque la temporada que hicimos fue espectacular. La pena no es como ahora, porque ahora hay imágenes de todo, hay resúmenes de todo. La pena a mí me da mucha pena muchas veces querer ver partidos de aquella época, querer ver resúmenes de aquella época no queda nada ya. Entonces aquel año fue espectacular. A los que os lo cuenten, ya os lo digo yo que fue espectacular. Llegamos al playoff muy cascados. El primer partido con el Amurrio, que se supone que era la perita fácil Hmm. del grupo, llegan a la vaguada y en el primer partido nos pegamos una hostia, nos meten 0-2, luego fuimos a Cádiz, que ahí pensábamos y en Cádiz hacemos un partidazo, empatamos, y dices, bueno, fuera de casa empatamos, pero viene otra vez el Cádiz a casa y estábamos reventados. Y el playoff aquel fue un poco que no tuvimos opciones de hacer nada en ningún momento. Y Sí, como tú dices, luego años posteriores hemos estado mucho más cerca, yo creo que haciendo peor fútbol que el año este de la vaguada, creo yo, pero bueno, para opiniones. es así, es así. Lo que también ocurre es que a veces equipos que son más pragmáticos, más resultadistas, pues consiguen mejores resultados. Sí, sí. Lo vemos todos los días en la Champions, Sí. en diferentes El año aquel competiciones. de la vaguada, mira, ya por ponerte el ejemplo del primer partido, que fue justo, el primer partido fue en la vaguada y encima no lo ganamos, empatamos a uno. Sí, a mí no tenemos el resumen de aquel partido, es evidente, pero igual tuvimos 15 ocasiones de gol clarísimas y esa fue la tónica de todo el año, era un espectáculo. Igual íbamos perdiendo 0-2, pero éramos capaces de darle la vuelta y ganábamos 5-2 y era goleada y goleada y goleada. Y, joder, fue la hostia, pero claro, es lo que te digo, llegamos a final de temporada muertos y luego en el playoff ya no tuvimos opciones. Fue una pena, porque yo he tenido 2 o 3 opciones, 2 o 3 ocasiones para
para subir a segunda A, que es yo creo que lo que le falta, a ver si este año tiene suerte, porque bueno, de momento parece que están cerquita de jugar otro playoff. Y algún año el Zamora se merece estar en segunda A y tocar un poquito la liga de fútbol profesional. Y nosotros hemos tenido esa opción, luego más adelante también, yo no estuve, pero se estuvo cerca con el Linares, con el Rayo, yo me acuerdo de haber seguido luego los partidos cuando yo ya no estaba, y no he tenido la suerte nunca de estar en segunda A, a ver si algún año pega el bombazo, joder. Eso es lo que queremos todos y este Sí, año puede ser. Vamos a ver si se da bien el final de temporada, a ver cómo se afrontan esos hipotéticos playoffs. Ahora mismo, el otro día se ganó, se dio un paso muy importante, pero no están sí. garantizados. Lo que pasa es que sí que No, se va por muy buen camino. Y en cuanto a los resúmenes de aquel partido, yo te voy a dar una alegría. Yo creo que sí que se pueden recuperar. Hay una base de datos que se llama B de Fútbol, que justo esta semana intenté recuperar alguno de los años 70. Eso es imposible, porque ahí no hay vídeos. Pero en la temporada 2000-2001 ya hay vídeos, ya hay tele, ya hay sí, cosas. Hay un sitio que pone dentro de B de Fútbol, si tú te sí. metes en los partidos, pone solicitar vídeo. Y Ah, sí. ahí puede Ah, que los puedas conseguir. Sí, sí, pues ya sí. voy a cotillear, ya voy a cotillear entonces, sí, porque algún partido de aquella, a ver, luego igual me llevo igual prefiero quedarme con el recuerdo que pienso que fue la hostia y luego igual veo el partido y digo, "Pf, pero igual no es tanto como yo me pensaba. Y No. es mejor quedarte con los recuerdos, pero sí, por curiosidad algún día, pues ya voy a mirar, a ver si puedo conseguir algo, sí. Ya iremos hablando también fuera de antena para ir aterrizando en aquella época, porque desde Sí, luego que merece la pena. Y a mí me cuenta lo mismo que me estás diciendo tú, un amigo muy bueno que últimamente estamos hablando bastante y que se sí, llama David el Estadístico, y me dice, es que lo de aquella temporada no te haces a la idea de cómo fue. Es que casi me dice sí, las mismas palabras que tú, lo tenéis todo sí, súper sí. idealizado. Sí, sí. Y fíjate, tengo la Por eso fecha te digo que igual es cerrada. mejor tenerlo en el recuerdo, con este buen recuerdo, que luego igual ves el resumen o ves algún partido de aquella época, igual te llevas un chasquillo, igual mejor quedarte con el recuerdo que tenemos todo el mundo y ya está. Nah, pero seguro que no defrauda. El otro día salió Sí, por Twitter que, mira, justo ese partido no estabas tú, no sé por qué. El 0-4 que le metimos al sí, Castilla, estaba lesionado ese partido, sí. ¿vale? Justo el anterior estabas y los posteriores creo que también, o sea, debió ser poquita cosa, Sí, no me afortunadamente. acuerdo, sí estaba en la grada, me acuerdo que estaba en la grada lesionado, me parece, sí, estuve allí viendo el partido, que fue espectacular, por cierto, Eso es un escándalo. pero no lo jugué porque estaba lesionado, sí. Pues eso es un resumen que no decepciona ni mucho menos. Es que los comentaristas del Madrid no sabían dónde meterse. Es que Sí, los sí, fue aficionados... espectacular, fue Sí, sí. espectacular. Pero fue la tónica de todo el año, ¿eh? Te digo yo que esa fue la tónica de todo el año. Yo me acuerdo de partidos pues con el caudal de Mieres, 0-2 perdiendo en el minuto tal y le dábamos la vuelta, 5-2. Perdíamos con el Sporting tal y le dábamos la vuelta y le dábamos la vuelta. Y era porque éramos como un martillo, pam, 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 y fue espectacular, sí. Tengo aquí alineaciones, porque ya te digo que yo trabajo mucho de esas bases de datos y tengo Sí, alineaciones de aquella época. Aquel sí, Zamora-Lugo, que hay un sitio que pone solicitar vídeo, tengo el 11 sí, titular, ya que fue el sí, primer partido de liga que encima empezaste marcando tú, y sí. juega el Zamora con... Bueno, ¿de cuántos te acuerdas? ¿Sabrías así al toque acordarte de quiénes estabais en aquel Bueno, yo, partido o te lo yo digo? pienso que bueno, alguno me acordaría, ¿eh? Yo creo que Rubén jugaría. Sí. Jugaría Armindo, jugaría Manu, jugaría Gómez en la izquierda igual, Mm. jugaría Fidalgo, supongo, Javi Fuentes, Sajas yo creo que también juega en el partido, Mítico. yo y Quero jugaríamos arriba Sí. y Amézaga en la derecha o más o menos por ahí serían las Más cosas. o menos, mira, te digo, era Rubén, Amézaga, Esajas, Manu, Gómez, Sí. Ricardo Fidalgo, Simón, Abelino, Quero y un tal ayer del Ah, Peano. Abelino, claro que Abelino se ha anunciado también, sí, sí, sí. Bueno, no ando tan lejos, ¿eh? No, 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 ni mucho menos. En un concurso algo me habría llevado, ¿eh? Sí, te darían por lo menos la vajilla del programa, Sí, eso es sí, muy por eso, importante. por eso, por eso, por eso. Y gran partido, aquel que ya simbolizaba pues que aquella temporada en la que se empezaba empatando, pero con el otro equipo teniendo una suerte loca, y luego Sí, con un 0-2 en Pontevedra, aquella temporada sí, podía deparar grandes cosas. Y para ti en lo individual es una temporada antológica, porque tú metes en total 56 goles en 136 partidos, según decían los compañeros de Enfoque Zamora cuando te entrevistaban en 2024. Pero es sí, que en aquella temporada metes 21 goles. Es que eso no lo ha vuelto a sí, hacer nadie en el Zamora en Primera Federación. sí, sí. No, la verdad es que ese año venía de meter en el Lemona un año 18 goles o así, pero ese año, a ver,
era imposible no meter goles en ese equipo porque tenía un caudal ofensivo tan grande con un jugador como Quero, que yo muchas veces lo he dicho, es con el mejor jugador que he jugado, seguro, que te las daba medio hechas, y luego con gente en bandas como Javi Fuentes, Ameza, Garmindo, que ponía, era, vamos, si hacíamos 8 o 10 ocasiones por partido, pues evidentemente el que jugara arriba tenía opciones de meter, pero es que yo metí 21, pero es que igual Antonio te metió 10, es que igual Quiero te metió otros 10 o 12, Ameza 4 o 5, al final no sé cuántos goles meteríamos a favor, pero metimos un montón de goles aquel año. Sí, sí, muchísimos. Y bueno, por ir ordenando un poquito, me Sí, contabas que llegaste al Zamora por primera vez, aparte de lo del mapa, que eso es bastante curioso, que no lo sabías situar, sí. pero que enseguida aprendiste, que llegaste porque había compañeros que tiraban de ti, decían, vente a Zamora, que no estás jugando, vente a Zamora, y fue por eso, ¿no? Por lo que A llegaste. ver, yo estoy en la cultural, me lesiono a principios de temporada esa temporada, y luego cuando me recupero ya el entrenador pues no contaba mucho conmigo, y en la cultural estábamos, de los que fuimos a Zamora ese primer año, Armindo salta antes que yo de la cultural y se fue 15 días antes. Y luego Bodelón también, que estaba también en la cultural, se va. Entonces, claro, cuando se suena que si me quiere Zamora, 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 claro, están estos dos allí. Yo hablo con ellos y digo, ¿y qué tal? Y pues eso, venir para aquí y tal. Encima estaba Manu también esa temporada, que yo todavía a Manu no lo conocía, lo conocí entonces, pero bueno, tenía referencias de él y que llevaba, es que estaba ahí súper a gusto, pal igual, igual. Y digo, bueno, pues nada, pues me tiro a la piscina y me voy para allá. El mejor acierto, ya te lo he dicho antes, para mí el mejor acierto que tuve. Y resultó que había agua en esa piscina, eso siempre es Sí, importante. sí, Y sí, sí, sí. 21 goles como 21 soles, como decías, y de ahí nace no sé cuándo te empiezan a llamar el tiburón, porque ahora se lo llaman a Ferran Torres, que no tiene ningún carisma, y tú eras el verdadero tiburón. Pues la verdad es que no te puedo decir porque es que no me acuerdo. Sí sé que ni me acuerdo ni quién empezó ni cómo empezó la cosa, pero se empezó y pues con ese me quedé. No sé si fue en esa primera época o en la segunda, no me acuerdo ya. Es que la verdad es que no me acuerdo. Pero me quedé con el nombre y la verdad es que me gustaba. Estaba bien. Luego detrás me han venido muchos. Y luego detrás de yo veo, digo, pero que el primero fui yo, ¿eh? Hombre, Que luego claro. vino el tiburón Puyol, el tiburón Leora Ferran, el tiburón no sé qué, el tiburón no sé cuál, pero el primero yo creo que fui yo, ¿eh? Y desde luego, personalidades más opuestas no puede haber entre ayer y Ferran y eso, carismas más dispares, pero mira, es un apodo que caló y que vamos a atribuirnos, como no sabemos quién se lo puso, vamos a Bueno, te atribuírselo voy a a decir los una demás. cosa, hasta me lo tatué, ¿eh? Lo llevo tatuado, ¿eh? ¿En Lo llevo serio? tatuado en la... Sí, sí, claro, tengo tatuado tiburón en la pierna, ya te lo digo yo. Hombre, hasta me lo tatué. Claro, yo dije, el día que juegue tal, no sé, hice una apuesta, me voy a poder tal, y ahí lo llevo en la pierna está. O sea que, Increíble. O sea, que el tiburón sigue mordiendo años después. ¿Le sigues pegando al fútbol? El otro día, nada, que va a cero a cero, olvídate, nada, cero a cero. cuando Ni esa fútbol, entrevista te no, no. animabas, ¿no? Con una pachanguita en Me la 2024. jugué el triste día del homenaje a Casas del año, desgraciadamente, de su fallecimiento, que nos juntó su hijo en el Ruta y llevaba sin jugar, no sin jugar, sin hacer deporte. La verdad es que no hago deporte, soy un vago y no hago deporte. Y me la jugué a jugar aquel partido, claro, bueno, a jugar. Salimos ahí a pasear por el Ruta, que fue unos recuerdos, pero vamos, andando y nada, pero qué va, no me animo yo a nada, qué va. Ya vamos cumpliendo años también, ¿eh? Que ya no somos jovencitos, pero qué va, olvídate. Ya, increíble. Pero con Casas, aunque hubo de todo, prevalece mucho más el recuerdo positivo que el negativo. Mira, en Zamora, a ver, Casas. Casas era un tío, lo mejor que tenía Casas, aparte de la exigencia que nos exigía y nos estrujaba, pero lo que te prometía, te lo daba. Entonces, para mí Casas ha sido, siempre diré que ha sido el mejor presidente que ha tenido el Zamora, porque con pocos recursos, porque la gente que no se piense que allí ganábamos, él tenía los recursos que tenía, te lo prometía, te lo daba, eso sí, te exigía y te estrujaba, y las dos o tres pequeños encontronazos que pude tener yo con él, al final con el tiempo, hace 30 años ya, yo ya o luego más adelante hablaremos de la época de Fabri y todas esas cosas, a mí eso todo ya se me olvida, a mí yo ya me acuerdo de todo lo bueno que pasé en Zamora, de todo lo bueno que recuerda la gente de mí, todo lo bueno que recuerdo yo del Zamora, y a mí esas cosas mínimas, negativas que pudieran haber de Zamora, yo ya las tengo borradas de mi disco duro, yo ya no quiero saber nada. Yo de Casas tengo un recuerdo muy bueno, a ver, bueno, tengo un recuerdo de que ha sido un presidente que me exigió un montón, yo creo que le di lo que me pidió y al final acabamos teniendo una relación muy buena, porque él me vino a fichar a mí pidiéndome unas cosas que yo se las di y al final acabamos muy bien.
O sea que es una. La pena es que luego nos tuvimos que juntar en Zamora, pues por la triste noticia de su fallecimiento, pero allá donde esté, pues. Luego con su hijo tengo un trato muy bueno, estuvo entrenando con nosotros, cuando nos llamó para mover toda esa movida que montamos allí en el Ruta, estuvimos abiertos a él, o sea que le doy recuerdos desde aquí, si nos va a ver o si nos está viendo, y un abrazo muy fuerte. Ojalá, ojalá, yo me uno también. Nunca lo conocí ni muchísimo menos, pero sí que soy consciente de lo que significó para el Zamora con sus Era un aciertos. tío, mira, era un tío muy exigente, muy, muy exigente, pedía y luego era, buah, era de, no del puño cerrado, o sea, Zamora es Zamora y ahora igual no sé la economía que tiene el Zamora, pero en aquella época Zamora era un equipo muy modesto y él consiguió jugar no sé cuántos playoffs a segunda, haciendo equipos muy buenos con los recursos que tenía. Era un artista, manejaba la pasta, manejaba muy bien el tío. Sí, veía bien el fútbol y sabía distinguir a los que erais buenos de los que no. Y es que tú tenías algo de talismán, ¿eh? También, aparte de meter los 21 goles, 20 en liga regular y uno en el antiguo Carranza, que ahora ya ni se llama Carranza, está todo muy Sí, cambiado. sí, sí. Pero aparte de eso, es que te voy a sorprender quizás con algunos datos. En esos 21 goles los repartías perfecto, porque tú hat-trick no metiste nunca, creo que en ninguna etapa en el Zamora, corrígeme si me equivoco, pero No, creo que no. no. Dobletes algunos sí, pero Doblete hat-tricks sí, no. Dobletes sí, sí. pero hat-trick igual no. No, Lo igual no. repartías Tienes mucho, lo razón, ¿eh? hacías muy bien. A mí me interesa más eso, el que mete todos los partidos que el que mete 5 un día y luego no mete más. No, no, eso está muy bien pensado y muy bien hecho. Y metiste eso en 17 partidos de liga y uno de playoff. ¿Cuántos de esos partidos perdió el Zamora? A ver, ¿cuántos crees que perdió el Zamora de todos en los que tú marcaste? Uf, no tengo ni idea. Ese dato sí hay Ninguno, ninguno. ninguno. Pues mira. Ya podías repasar que no perdías ninguno. Bueno, pero perdimos muchos partidos ese año también. No sé si perdimos muchos partidos, ¿eh? No, No, no no te. muchos, pero sí que se perdieron. Sí que fueron Sí, creo, 8, 9, una cosa así. así. Ah, bueno. Cuando marcabas tú, no perdió nunca el Ah, equipo. pues mira que dato más chulo. Ya me gusta. 14 victorias y 4 empates. ¿Y cuántos dobletes metiste tú aquella temporada 2000-2001? A ver. El anterior sí, porque el anterior metí dos al Beasain, yo creo. El año de. Me Sí, suena un 6-1 al Beasain, me suena en casa, que fue espectacular también. último día. Ese año, pues no lo sé, no me acuerdo, la verdad. Si me lo dices tú de los partidos. A ver, de los 3, goles, si me los dices, me acuerdo, ¿eh? pues fue Pero uno contra el Caudal, fijo doblete. correcto. Otro, Y otro contra. A ver, dime tú, no sé, no sé. No, la verdad es que no. Pontevedra y Real Ávila. Pontevedra en casa, 3-1 también, o 3-2 o fue así. Y Ávila, mira, sí, ya no me acuerdo ya. Pero sí, sí. Mira, estaban bien repartidos, la verdad. Muy bien. Claro, es que lo hacías muy bien, hacías las cosas como había que hacerlas, por eso dejabas buen recuerdo, eras constante a lo largo de la temporada, que eso también se valora y La verdad es también que, mira, esos años fueron espectaculares, aparte de por el fútbol que hacíamos. Luego éramos una familia dentro del equipo. Comíamos todos los días, igual 6 o 7 futbolistas todos los días comíamos juntos. O yo cuando llego de León a la Vaguada, justo al lado de la Vaguada había un bar, el Bar Gol, que ya no existe, evidentemente ya no existe, pero igual ahí comíamos todos los días después de entrenar 8 o 10 futbolistas. Y eso se creó algo tan fuerte ahí dentro del vestuario que eso luego en el campo, evidentemente y luego ayudado con pues Gavino, Soto, María, José, todos alrededor del equipo, se creó allí, era una familia, era un recuerdo increíble, increíble, la verdad. una Nos cuadrilla como el encantaba ir a fútbol. entrenar, porque Tomé era cañero también, y los entrenadores eran cañeros, pero bueno, íbamos a entrenar muy contentos porque éramos como una familia. Y desde luego que tanto Tomé como tú fuisteis fundamentales para salvar aquello, porque tú cuando llegas es en el mercado de invierno de la Sí, temporada 99-2000, que es cuando sí, dices que se acaba con el 6-1 al Beasain, metes sí. 8 chirlos y os salváis en una segunda vuelta increíble, 34 puntos sobre 51. Se Sí, empieza ahí a yo llego asimilar. al Zamora y estaba Tornadijo y Alex, estaban allí, y yo Sí, llego, no sé si llego en el último partido de la primera vuelta o algo así, y luego ahí hay un par de resultados o tres flojillos, destituyen a Tornadijo y llega Tomé, que yo ya lo había tenido, lo habíamos tenido Armindo y yo, y lo habíamos tenido en la cultural. Y no, fue así, sí, ¿no? sí, así Ese año fue. acaba Tomé, ¿no? Sí, Sí, yo creo que sí. Y al año siguiente con Tomé ya, pues fue el año del playoff. por eso te digo que quizás saliendo del barro de estar en puestos de descenso muy peligrosos es cuando se empieza a gestar quizás la gloriosa temporada 2000-2001, porque acabasteis muy bien la liga anterior. Acabamos muy bien la liga anterior, luego hubo 2 o 3 incorporaciones muy buenas al año siguiente
que fue muy importante, Avelino, hubo unas incorporaciones espectaculares y sí, sí, se hizo ahí un equipazo de la leche, fue la leche, sí. Ese año, ya te digo, yo, pues no es que fue, en el 2000 dices que fue, han pasado ya, ¿cuántos años Sí, han pasado? ¿20 cuántos han 26. pasado? Claro. Y en el recuerdo quedará de aquella gente, pues no sé cuánta gente iba a la vaguada, pero la vaguada era una bombonera, o sea, aquello era, jugar en casa era espectacular, porque, claro, a ver, eran 2000 personas, pero claro, eran 2000 personas en un campo tan cerrado, que ahí se creaba un clima que fue la leche, fue increíble. A mí me tiene que gustar el fútbol y el Zamora a la fuerza, porque sabes que luego se hicieron pisos y yo viví en los pisos de la vaguada, así que yo estoy Joder, destinado a, pues sí, ya te digo que sí estás destinado, sí. claro, que me guste aquella época. Y te pregunto así por algunos nombres propios, ya me los estabas dejando caer. Bueno, Quero, decías en 2024, qué malas pintas tenía, pero qué bueno era, ¿eh? Sí. Buah, no, decíamos, a ver, cuando llegó allí, claro, él, si yo flipo cuando llego a la vaguada, pues creo que ya venía de años anteriores, que lo había tocado la primera división, había tocado la segunda división, cuando aterrizó allí, aquel, no sé si no recuerdo mal, estuvo a punto de escapar en pretemporada porque estaba, ¿a dónde he venido yo? Hasta que vio cómo funcionaba la cosa, cómo funcionaba, y que lo fue con la mala pinta que tenía, como dices tú, pero buah, era un futbolista increíble, o sea, buah, una pasada, tanto los entrenamientos y los partidos, fue un espectáculo, o sea, yo no había visto una cosa así, decía, yo pensábamos, yo no, yo y compañeros decíamos, pero ¿qué hace aquí? O sea, no entendíamos qué coño hace este tío en el Zamora, porque era un jugador de una categoría superior, pero 100%. Pero bueno, se 100%. juntó allí, apareció Avelino también con no sé cuántos partidos en primera división y se juntó ahí un equipazo que fue la leche, sí. Y la habilidad del presidente y después que Pues vosotros sí. mismos pues estabais contentos de jugar en el Zamora, os sentíais a gusto, porque eso, dinero, me has dicho que está feo hablar de datos concretos, pero que bueno, que bien, pero que sin más, ¿no? Que tampoco era el equipo que más pagara de la categoría, ni No, mucho menos. no, ni mucho menos. A ver, ganábamos bien, pero tampoco, no te voy a hablar de cantidades porque ya ni me acuerdo, pero que no era nada comparado con lo que seguro que se gana ahora o que se ganó años siguientes. O sea, era un equipo súper humilde. Bueno, con decirte que cuando llegamos nosotros a Zamora a firmar, pues tú no te acuerdas, pero allí ahora tú vas al Ruta y están las oficinas del club y está todo ahí todo muy bonito y parece la leche. Pero antes íbamos allí, el club tenía, a ver, yo no me acuerdo ya de las calles, cómo eran las calles, pero ahí había un bingo a la entrada de Zamora, la oficina era ahí en un zulo y ahí te esperaban Gabino y Soto y nosotros nos mirábamos y el tío decía, ya, madre, ¿pero a dónde cojones venimos nosotros aquí? Que estaba todo en un zulo, eran unos contratos normalitos de segunda B y claro, ya, de hecho yo creo que a raíz de ese año de jugar el playoff, ahí ya Zamora empezó a coger un nombre en segunda B, en segunda B, en segunda B y yo creo que ya los contratos se fueron haciendo más grandes, pero fue a raíz de aquel equipo y de aquel año tan bueno que se hizo aquel año, ¿eh? Sí, en cierta medida fuisteis unos absolutos pioneros y por eso también se recuerda aquel equipo de manera tan bonita, porque practicaba muy buen fútbol, pero también abrió el camino para todos los demás. Y siempre se comenta que ningún equipo del Zamora ha vuelto a jugar igual de bien Claro, que luego, aquellos. claro, es que luego pasa otra fase, porque luego, claro, luego ya se hace el ruta, entra más gente, se hacen más socios, entonces claro, ya empieza a coger vuelo el Zamora, pero aquella época de la vaguada quedará en el recuerdo de la gente, pues que ahora no sé los años que tendrá, pues 20 más que aquel, pues que ahora tengan 60, 70, 80 años de esta gente que se acuerda y tendrá un recuerdo imborrable de aquel año seguro, seguro, seguro. Que fueran niños o adolescentes, ya te digo yo que sí, Por que eso, claro. tienen aquello idealizado. Y después, leyendo aquella alineación mismo, que también tengo más guardadas y las iremos sacando, Sí, me llama la atención, te lo voy a preguntar antes que por otros compañeros que fueron mejores, pero sí. lo de Esajas, aquello era impactante, ¿no? Un jugador que era el primo de Seedorf o algo de eso y que estuvo un añito en el Zamora. ¿Tú qué tal con él? Aquí fue una comedia, porque bueno, yo no sé si visteis el reportaje que hicieron en Movistar, que Sí, hicieron un reportaje, pues ahí salía yo, porque aquella fue curiosísimo, porque claro, a mí me viene Soto y me viene, no sé si, bueno, Soto era el delegado de aquella época, tú nos habrás oído hablar de él alguna vez, he oído. nos tenemos muy de porque era como nuestro abuelo, y era un tío que lo queríamos un montón y desgraciadamente pues ya se fue también. Y me viene y me dice ayer, oye, mira, tal, yo vivía solo en Zamora, y me dice, ¿te importa que venga que viene un chaval aquí a probar, no sé si venía a probar o firmar y tal, y meterlo en tu casa y tal unos días hasta que coja piso? Y yo, sí, 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 sí. Pues desde el minuto uno que llega,
Claro, yo lo meto en mi casa, pues a él eso le debió de resultar. Tuvimos una relación, ya me quería a mí como, vamos, como si fuera su hermano, era un personaje. Decíamos, ese también había tocado la primera división, ese que decían, sí, que viene el primo de Seedorf. Yo no sé si llegaba a ser el primo de, no sé si al final será el primo de Seedorf o no sé lo que será de Seedorf, pero que tuvo un exitazo en Zamora por muchos aspectos de su vida, porque fue, a ver, una persona de 1,85, 1,90, negro, un cacharrado así y jugaba bien al fútbol. El año ese del Lugo que hizo esto en el partido está de titular. Luego Sí. se rompe el tendón o el tendón, o el talón de Aquiles o el tendón de Aquiles, este se rompe y se va toda su temporada a la mierda, pero tenía unas cualidades de la leche y encajó muy bien en Zamora. Desgraciadamente, futbolísticamente no tanto porque se lesionó, pero luego fuera del fútbol hizo vida en Zamora muchos años, o sea que un personaje, era muy bueno, tenía unas cualidades de la hostia, pero se lesionó y fue una pena, la verdad que para el equipo fue una pena. ¿Y todavía sigues hablando con él o ya le has perdido la pista? No, mira, en el reportaje aquel que nos hicieron del Plus, hay WhatsApp, tengo WhatsApp, tengo el teléfono y alguna vez le he WhatsAppeado, no sé si le he felicitado el cumpleaños en la mitad, pero que vaya. La verdad es que con muy poquitos, es una pena, como te he dicho antes, es una pena, pero como se creó algo tan fuerte esos años en el Zamora, cuando nos juntamos para el homenaje de Casas, hacía 20, 15, 20 años que yo no veía a la mayoría de la gente, y resulta que estábamos cenando, estábamos en el vestuario y tal, y es como si no hubiera pasado el tiempo. O sea, tenemos eso, que mañana me encuentro yo con Esajas o me encuentro con... Y es como si no hubiera pasado el tiempo. En relación, en el día a día ya no tenemos, porque claro, las vidas van uno para aquí, uno para allá, es muy difícil. Que al final dices que muchas veces no cuesta nada coger el teléfono y pegar un toque. Ahora el día de este año, por ejemplo, el día del Atleti y luego Oviedo vino Sergio Villanueva y estuvimos viendo el sábado juntos el partido, o sea que... Pero de día a día contacto ya con muy poquita gente. Que me gustaría organizar un partido como aquel homenaje todos los años, pues sí, pero todo el mundo decimos que sí, que sí, que sí, luego al final, pues por unas cosas por otras, pues no te juntas, o sea que es una pena. Es una pena, pero bueno, en el recuerdo está todo, o sea que Sí, eso es lo que queda y siempre sí, hay tiempo, siempre hay momentos y en este sí, canal sí. apostamos por hacer esas cosas. Cualquiera de aquella época que venís aquí, yo estoy encantado de recibiros y si algún día podemos hacer algo en grupo o podemos traer alguna fricada tipo Esajas o cualquier cosa, vamos, Joder. para mí una maravilla. O sea que iremos hablando de todo eso porque, bueno, es que aquella alineación era de muchos míticos. Siempre se destaca mucho el buen toque que tenían Fidalgo y Avelino en el medio. Esos dos Sí, son los que nos hacían jugar muy bien, ¿no? sí, Fidalgo, Avelino, Simón, esos eran los jugadores que estaban ahí en el centro y eran los que movían todo el cotarro. Avelino fue, buah, Avelino yo coincido con él en León también. Y era un jugador, claro, cuando estoy en la cultura el primer año que llego yo, está Avelino. Avelino, quién es Avelino? Claro, tú mirabas y había jugado en el Sporting en primera división no sé cuántos años. Digo, joder, pues otro, ¿qué hace aquí? Y cuando llega luego al Zamora, tú lo ves y era un espectáculo. Claro, aquel movía todo el equipo. Y luego, pues Fidalgo con su calidad, con su golpeo, Simón, que como, claro, era imposible no jugar bien en ese equipo. Luego teníamos gente en las bandas como Armindo, como Javi Fuentes o como entonces, claro, era un caudal ofensivo, como te he dicho antes, que era un espectáculo. Pero esta gente porque yo creo que en casa jugaba Fidalgo con Avelino y fuera de casa no sé si jugaba Simón, Avelino y Simón, se iban sí. turnando así, pero claro, los tres, pues no, no, yo creo que muy pocas veces jugarían juntos. Entonces, con esa gente, con lo que movía esa gente, fuimos tirando todo el año. O sea que eran un espectáculo, la verdad. El golpeo de balón que tenía Fidalgo, la calidad que tenía Fidalgo, joder, fue la leche, sí. También se nota eso, que transmitís muy buenas vibraciones, muy buen rollo fuera del campo. Y supongo que también las liaríais. Decías en 2024, menos mal que no había redes sociales, porque Quero también debía ser un crack fuera del césped, ¿no? Sí, la verdad es que mira, yo lo de las redes sociales, a ver, he tenido redes sociales luego, a ver, después de los años, claro, pero yo pienso, mira, en la época nuestra, en las épocas buenas con las redes sociales seguramente no hubiera habido ningún problema porque hubieran sido todo flores, pero ya ves ahora cómo funcionan las redes sociales con el Madrid, Barcelona y toda esta gente cuando van perdiendo partidos, porque a nosotros en Zamora en las épocas malas también nos metieron mucha caña. Yo me acuerdo la Polla Rojiblanca y aquellos periódicos, sobre todo, yo 5 temporadas estaba en Zamora, pero el año de Fabri Aguel, si el año de Fabri aquel hay redes sociales, yo creo que nos hubiéramos matado todos a tiros seguro, porque fue la hostia, porque ya ir al campo había muchísima tensión y no había redes entre lo que nos metía la prensa, la polla rojiblanca, que no sé si has oído hablar de ella, Sí, y buah, fue hasta que marchó Fabri.
Marchó Fabri, vino Balta y se cambió, no sé, cambió el aire o cambió el viento de uno para otro y ya se cambió todo. Parecía que no había pasado nada. Pero esos, no sé cuántos partidos estuvo Fabri en el equipo. Pues en media vuelta estaría, no te sé decir. Si en esa época lleva a haber redes sociales, no quiero ni saber lo que hubiera pasado con el Twitter y el Instagram y todo. Uf, porque el Twitter es un peligro. Yo veo ahora el Twitter, yo soy seguidor un poco por encima, pero en aquella época si nos hubieran metido, me hubieran metido porque yo era el foco de las críticas, que tampoco me importaba. Se supone que eres el delantero, no metes goles, pues no entiendo que te metan zapatilla. Pero bueno, entendías, te llegaban un poco por ahí, o en los partidos, pues alguna pitadita ya recibimos y tal y cual. Pero fue hasta que marchó aquel. Una vez que marcha aquel, se cambió todo y cambió todo, la marea cambió y otra vez todo fue súper bonito. Por eso de 5 años, que medio año mío haya, o sea, medio año de malos recuerdos o recuerdos, porque el año de Fabri, pues con él la verdad es que no tuve buena relación desde el principio, las cosas son como son, pero el vestuario que también estaba muy bien. Entonces, de aquella época también tengo muy buenos amigos. Entonces, claro, al final los recuerdos malos se te van borrando, se te quedan los buenos y al final acaba siendo todo bueno. O sea que es lo que ha pasado. Menudo Fíjate, en peculiar aquella Fabri, época ¿eh? estaba Sergio Francisco, fíjate, Sergio Francisco, un jugador espectacular. Hizo una temporada de la leche, pero coincidió pues que el año aquel el equipo no andaba y no salieron los resultados. O sea que es lo que hay. Era el matador y el tiburón ahí en la delantera, nada menos. O sea que asustábamos a los rivales solo con los apodos. No, Era Sergio Francisco era un jugador espectacular, hizo una temporada espectacular. La pena es que el equipo pues no le acompañó, no tuvimos la suerte, no ese año con el equipo el míster o el club no acertó. Yo, para mi gusto tampoco acertó con el entrenador. Y entonces no salió, no fluyó. El año siguiente, luego no sé si al año siguiente, fíjate, eso es, acaba Balta esa temporada y al año siguiente es la temporada de Castellón. O sea, sí, fíjate la diferencia, lo que fue ahí. sí, claro, del agua al vino. Con Fabri siempre salen frases curiosas que dijo y piscinazos que se tiró y en ese caso no había agua. Cuando recordabas tú que había dicho eso de en un año estaremos celebrando el ascenso en la Marina y después Sí, sí. siempre recordaba a Antruejo que eso le cogió mucha manía por esa frase que decía quien quiera espectáculo que se vaya al circo, dijo Fabri o debió decir, porque lo recordaba siempre Me César suenan Antruejo las y con frases, y eso. ahora cuando estás diciendo las frases sí que me suenan. La verdad es que no. Bueno, de hecho te voy a decir, a raíz de aquel año, luego Fabri entrenó en primera división, si no me equivoco. O Sí, sea, sí. después no sé si entrenó en primera división. Pero aquel año, con las características que teníamos nosotros, el grupo, teníamos un grupo súper bueno dentro del vestuario, es que lo reventó todo. O sea, me da pereza hasta recordarlo. No, Es ya, que me ya, da, bueno, no me- vamos a me da mucha recordar. pereza, la verdad. Lo tengo borrado, la verdad, pero buah, no se portó bien ni conmigo ni con el equipo y la gente, la destitución, la verdad es que se agradeció porque Balta trajo aires nuevos y acabamos la temporada de una forma espectacular, la verdad. Preguntándote así en términos generales, sin entrar en una época que además no merece la pena porque es la Sí. excepción, la norma fue la contraria. Pero, Sí. ¿qué es para ti el mayor error que puede cometer un entrenador? ¿Cuál es el mayor error que puede cometer un entrenador? Pues no lo sé, la verdad, no tengo ni idea. Yo creo que la gestión del grupo para mí es importante en un equipo y que un equipo. Mira, los domingos se pueden ganar o perder, pero que un entrenador consiga que el equipo vaya contento a entrenar, eso es la hostia, porque si tú ya consigues que de lunes a domingo se trabaje a gusto, al final el resultado de los domingos. Con Balta pasó eso. Balta trajo un modelo de entrenamiento que no tenía nada que ver con el anterior y íbamos súper contentos a entrenar. Es que era una gozada los entrenamientos que trajo, la ver cosas que yo no había visto nunca tampoco, ni con Tomé ni nada. Era entrenamientos súper dinámicos, súper cortos, súper agradables de hacer y al final, ahí vas viendo el resultado, y luego Balta sabía llevar al grupo, nos llevó y nos llevó súper bien, súper bien. Fabri, en cambio, vino como un pastor alemán ahí duro, con su método con la varita, y no supo encajar con el grupo. Y luego yo he tenido compañeros que han estado con él después, y me hablan muy bien de él, pues igual no encajó con ese vestuario, no sé por qué. Porque no es porque yo lo diga, pero había súper buena gente en ese vestuario y no hacía falta venir como un ogro a ese vestuario para conseguir las cosas, porque la gente las ha conseguido, con nosotros las consiguió de otra manera diferente. Nosotros éramos gente normal y no sé, nos trataba como, no sé. La verdad es que la gestión del grupo y si tú consigues que tu equipo vaya contento a entrenar,
Eso es un éxito rotundo. Y que además se nota que seguís siendo gente muy normal y que una reflexión que yo hago también, escuchándoos a posteriori y echando la vista atrás, es que no estaba reñido el que os lo pasarais bien con la falta de exigencia, porque os Claro, exigíais y desde arriba también y llegabais muy alto, cuotas casi históricas del Zamora o sin casi, sí, y era a sí. través de, como se suele decir ahora, mano blanda antes que mano dura, funcionaba mejor con vosotros. A ver, no es Manuel Baranda o Blandadura, es que somos gente normal. La gente idealiza y piensa que el futbolista, a ver, nosotros no somos futbolistas de primera ni de segunda, pero bueno, éramos futbolistas de segunda B, con un nivel, en aquella época teníamos un nivel, pero éramos gente normal y corriente, o sea, gente normal, es que no éramos nada de otro mundo. Es una pena que muchas veces la gente no llega a nosotros o no nos conoce, pues nos conoce más o menos los que están un poco alrededor nuestro y dice, joder, pues si son gente normal, pues claro que somos gente normal, no somos no sé, nos tienen, digo nos tienen porque éramos futbolistas, ¿no? Idealizados, no sé qué se piensan que somos nosotros. Por eso te digo que contratarnos con gente, hay que saber tratar con la gente, con todo tipo de gente. Y si los que tienes que tratar son gente normal, pues más fácil todavía, no sé. Nosotros éramos muy sencillos, era un vestuario muy fácil de llevar y yo creo que Fabri se equivocó y vino con la varita equivocada y no acertó y bueno, duró lo que duró y ya está, es lo que hay. Afortunadamente, luego jugaste playoffs con hasta tres entrenadores distintos. Eso también Sí, es llamativo. Que primero sí. Tomé, que Tomé os hace jugar de maravilla y a los pocos años vuelve el Zamora a jugar dos playoffs más con él, en 2008 y 2009, pero ya era un estilo mucho más precavido, mucho más de aprovechar las rentas, y con vosotros era lo contrario. Es decir, Tomé también tenía mucha flexibilidad a la hora de entrenar. Pues supongo que ese entrenador, pues según con las características de los futbolistas que te encuentras, pues es lo que hay. A Quero y a mí, pues igual no nos podías permitir, o no nos podías pedir que estuviéramos presionando como locos todo el rato. A Quero no le podías pedir ciertas cosas, pero sabías que en otras cosas era el mejor futbolista de toda la categoría. Y tú a no sé quién le puedes pedir una cosa. Igual luego en los años posteriores, en los que también estuvo muy cerca, pues seguramente las características del equipo pues, serían diferentes, supongo yo. Y Tomé, evidentemente, con el bagaje que tiene el entrenador, pues sabe que puede jugar con estos de aquella manera, con aquellos de otra y de otra. Y así fue el éxito que tuvo ya. No sé si todavía seguirá entrenando, pero seguro que sigue entrenando, no tengo ni Sí, idea. sí, sí. Pero esos entrenadores son entrenadores de toda la vida y saben adaptarse a lo que tienen y sacan rendimiento a lo que tienen. Siempre fue así, Tomé. Y hasta el año pasado estaba en el Villaralbo, o sea, sí, sí, ha Por entrenado eso. bastante. Y al Caudal también, que estuve con Iker Un Alegre. recuerdo increíble de él, así como en la primera época en León, buah, a mí metí una caña que, buah, me metía mucha caña, pero luego en Zamora, la verdad es que yo tengo un recuerdo de él encantado, me parecía un tío espectacular y un entrenador súper exitoso y nos dio no la gloria porque le faltó ese último escalón, pero súper agradecido a él y un recuerdo extraordinario de él. En ese primer playoff, pues eso, quizás la novatada de que tampoco el Zamora lo había jugado nunca para ascender a segunda división, quizás lo de la plantilla corta, esa serie de cositas, pues pasaron factura y desde el primer partido se vio que no íbamos a subir ese año. Y luego tú, es verdad que eras culo inquieto en cierta medida porque te vas del Zamora en la 2001-2002 y ya vuelves en el mercado de invierno. ¿Cómo fue esa etapa fuera de A Zamora? ver, con 21 goles en Zamora, pues evidentemente vas a tener ofertas, está claro. Claro. Y tuve una oferta económica muy buena de un equipo el Novelda, que no sabe, igual no has oído ni hablar de él, vamos, Sí, del hombre, sí. Novelda, que años posteriores pues le ganó al Barça en la Copa y fue famoso, pero bueno, otro equipo que fui ahí por la oferta económica, pero no encajé yo a 800 kilómetros de mi casa. En una ciudad, o sea, en un pueblo, bueno, vivíamos en Alicante, pero un equipo muy, muy, muy humilde. Ahí también da un entrenador que desde el minuto uno, evidentemente, fui con Braulio, por cierto, con Braulio Vázquez, que ahora está Mm. de sheriff en el este. Fuimos los dos para Novelda del Zamora éramos los que más cobrábamos, pensaban, había unas expectativas respecto a nosotros, pero no encajamos en el equipo. Y yo llega diciembre y yo aquí no pinto nada, y yo me tengo que marchar de aquí. Y así Sí, fue, sí. me marché. Me marcho me acuerdo que me firma el Almería, pero me firma el Almería para el año siguiente. Ajá. Entonces yo digo, pues yo en diciembre en Novelda no quiero seguir y me quiero ir de aquí. Y me salió la Ponferradina, por cierto, que van el domingo ahí El sábado, al sí. Ruta. Y estuve en la Ponferradina la segunda vuelta y luego me voy a la Almería
y en el Almería en diciembre igual, que no contaban conmigo y me vuelvo para Zamora otros 2 añitos y medio. O sea que el Zamora siempre ha estado ahí en la recámara y unos años increíbles los que pasé allí, la verdad. El matrimonio perfecto. En esa segunda vuelta, en Ponferrada, vamos, la rompes, porque marcas 12 goles más uno, que siempre se dice en Sí, Zamora por Ángel Nieto. Marcas hasta 13 goles. Y en la vaguada, creo que todavía era la vaguada, sí, y sí, 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 marcas señor. el Metí el, 0-1. bueno, el 0-1 de falta, sí. La verdad es que ese año, pues como te digo, fui a Novelda, Novelda no encajo, digo, "Bah, de aquí me voy". ¿Y a dónde me voy? Porque me quería la Almería, pero me quería para el año siguiente. Digo, necesito un equipo para la segunda vuelta. Me quería el Baracaldo, tal y cual, y a Ponferrada. Y me pasó más o menos lo mismo que me pasó cuando fui a Zamora por primera vez. Ponferrada, ¿dónde coño está Ponferrada? Y la Ponferradina que fui yo no es la Ponferradina que es ahora. Era una, pues muy estilo de la vaguada. Hasta el Toralín, era un equipo muy humilde y estaban en descenso, rozando el descenso. Y ahí también caigo de pie y empiezo a meter goles. Pues jugó 17 partidos y metí 13 goles. O sea, fue la hostia. O sea, estábamos en descenso, empezamos a remontar y al final llegamos con el gancho y nos quedamos pues octavos o novenos porque al final no llegamos, pero la verdad es que me salió todo redondísimo, redondísimo. Y, Quisieron, quisieron que me quedara, ya no podía porque tenía firmado con el Almería, me tuve que marchar, yo me hubiera quedado, pero ya tenía con el Almería contrato, pero cuando llego al Almería, claro, yo en la Almería firmo en segunda B, pero justo ese año, ese verano suben a segunda A, y ahí estaban Manu, estaba Armindo y toda esta banda, y estaban allí, y llego ahí a segunda A y el míster dice que no cuenta conmigo. Digo, bueno, vale, no cuentas conmigo, pero yo me voy a quedar aquí. Y me quedé ahí hasta diciembre, hasta que en diciembre digo, aquí no pinto nada, que yo quiero jugar a fútbol. Y me llama a Casas otra vez y vuelta para Zamora es con que Corchado esa segunda vuelta, con Corchado, Villanueva había llegado y ahí había un equipillo ya que estaba fraguándose algo también y llegamos al playoff ese famoso también, otro que ahí empezamos, fue el año del Algeciras, si no me equivoco muy mal. sí, 2003 es el año del Eso es. Algeciras, pero fíjate que en el Almería a mí me sorprende mucho que un futbolista al que se le caían los goles, como eras tú, no se asentara en segunda división. ¿Tú ahí qué crees que No. pasó? O en esa etapa o en otra, ¿cómo es que no pudiste consolidarte en la categoría de No, yo plata? creo que, a ver, yo también, yo así como yo creo que, yo siendo sincero, yo creo que para segunda vez tenía un nivel que, bueno, pues siempre te he metido goles y segunda ya era otra cosa y hacía más falta más físico y tal, y yo soy consciente de que no tuve la mala suerte de que subió en segunda en Almería, porque en segunda vez en Almería hubiera jugado, pero subió y yo creo que mi nivel estaba para segunda vez. Yo creo que en segunda vez estaba ahí bien y nunca tuve opciones. Esa fue de chiripa porque fui, firmé y subieron sin que yo tuviera nada que ver. Y luego nunca tuve ni ofertas, no recuerdo haber tenido ni ofertas ni nada de segunda A. Yo creo que mi sitio era segunda vez. Por eso yo creo que en segunda vez fue un delantero bueno, en segunda no hubiera destacado. De hecho, como no destaqué, porque un año fui, no destaqué. O sea, que eras más cabeza de tiburón que cola de león, podríamos Pues sí, decirlo de lo prefería, exactamente. Pues mira, lo has esa. dicho perfecto, lo has dicho perfecto. Bien, bien, bien. Pues luego en 2003, bueno, tenía también la alineación el día que le metiste el doblete al Pontevedra en 2001, por Sí, recordar también. Tenía que era Rubén, Amézaga, Armindo, sí, Javi, sí, Ricardo, Ricard, Gómez, sí, Hidalgo, Abelino, Quero y tú. claro, sí, sí. O sea, que esa A ver, más o alineación. menos las alineaciones de ese año fueron todas muy parecidas, ¿eh? Te puedes equivocar, por eso te digo que llegamos al final un poco tocados, porque Claro. había pues 14, 15 hombres, siempre, si tú vas todas las alineaciones de todo el año, pues fuera de casa Fidalgo se sentaba, jugaba Simón, o Candela y Gómez que cambiaban por acá, o por acá, sí, pero siempre había 15, 16 futbolistas, o sea, por ahí más o menos. Por eso llegamos a final de temporada como llegamos. La quería recordar porque no estaba Esajas ya y era más parecida a la que todo el mundo recuerda, yo creo, en la 2000-2001. Y en la Sí, 2002-2003, para que se vea la comparativa de quiénes estabais también y sí, quiénes eran diferentes, pues tengo ujú, la del Zamora Bilbao Athletic, que tú tienes un sí, recuerdo magnífico porque se sí, remonta de sí, 0-2 sí, a 4-2 y metes sí, tú sí, dos de ellos sí, sí. en ese playoff, que ese playoff empieza así y por tanto nos las prometemos muy felices, pero luego nos caemos. Sí, empezamos 4-2 ganando espectacular. El primer partido de casa fue increíble. Luego vamos a Algeciras. En el Algeciras no estamos bien, perdemos 1-0, si no me equivoco mucho. Mm. Pero luego en casa perdimos y no merecimos perder el partido del Algeciras. Yo creo que ese partido merecimos más. Luego vamos a Lezama, perdimos y luego ya nos quedaba, ¿qué nos quedaba? El Burgos, que ya no, yo creo que ya no nos jugamos nada. Pero es el inicio, ahí cuando el primer partido ese la gente empezó a echar las campanas al vuelo y yo creo que ese año
fue de lo que más se esperaba al principio con ese primer partido y ahí nos pegamos una hostia y nos dejaron Algeciras en el pim pam en los dos partidos siguientes. Nos ganó y ya nos quedamos fuera de todas opciones. Una pena, porque ese partido, la verdad es que el del Ruta al día del Bilbao Athletic fue un partidazo también con un recuerdo muy bueno, sí. En el decir que encima estaba en el Bilbao Athletic, había jugadores que luego han sido muy míticos en el equipo mío. ¿Eh? O sea, por ahí andaba Naduriz, andaba Iraola, andaba mucha gente que luego ha sido muy grande aquí. Y Sí, les sí. dimos bien, sí, en el primer partido, sí. Bueno, es que te voy a decir la alineación del Zamora y como tú bien has contado, en el Athletic estaban los que has nombrado, pero en el Sí, Zamora sí, era Jaime Jiménez, después sí, estaban Ricardo Fariña, Bugarín, Villanueva, Pedro Pascual, Cortina, sí, Rafa Franco, Diego Gómez, Curro Vacas y ayer del sí, Ceano, que nunca sí, sí, puede faltar, contra sí, Iraola, sí. contra Duriz o contra el Chingurri Valverde de 0-2, También, bueno, de también, 1-2 sí. a 4-2. Sí, eso. Sí, empezamos perdiendo, yo creo, remontamos y luego 0-1 y 1-2 uno, fue. 1-2 fue, sí, 1-2 perdíamos y luego remontamos, sí, eso es, sí, sí. No, no, un partidazo, fue increíble. Uf, para empezar un playoff en casa ganando 4-2, ¡buah! Pero qué va, tampoco pudimos. Ahí no estuvimos tan cerca. Luego más adelante estuvimos un poquito más cerca. Sí, está claro que sí que se estuvo más cerca. O sea, que era como que nos íbamos acercando playoff a playoff. En 2003, Sí, por lo menos, ganamos 2 partidos de esos 6, el primero y el sí, último, que ya no había nada en juego, contra el Burgos. sí, En 2005 más cerca, que ahora lo contaremos contra Sevilla y contra Castellón. Porque sí, una de las especialidades de la casa, y ahora contamos por qué también, es el lanzamiento de falta, ¿no? Tú eras un tirador de faltas espléndido. También me contaba Dani Jiménez que, bueno, me lo contaba más bien Roberto Encinas, que os turnabais para ver si batíais a Dani y que ganabas tú siempre eso. sí, sí. La verdad es que, bueno, sí, la verdad es que una de las cualidades que yo tenía, de las que he tenido siempre, ha sido el golpeo de balón y pues sí, la verdad es que tuve mucha suerte o sea, tuve la suerte de hacer varios goles de falta, pues muy bonitos, alguno importante también, que justo una de las peores faltas que habré tirado fue la que más importante, que fue la del gol del Sevilla, que tocó en la barrera y el portero va para un lado y el gol va para otro. Pero sí, la verdad es que una de las cualidades que yo tenía era el golpeo de balón y me aproveché de ella durante toda mi carrera, sí. En una falta, ¿qué es lo importante? O sea, ¿tú tenías alguna técnica? No, ¿Simplemente era que no. pasara barrera o cómo? Ensayábamos, sí que es verdad que nos gustaba mucho quedarnos después de los entrenamientos a trabajar, ¿eh? Sea con Dani o luego pues las típicas apuestas, apostábamos por aquí, apostábamos por allí pues en la víspera del partido, 2 días antes, le dábamos mucha caña a ensayar las faltas y pues nos quedaba, no te puedo decir ahora, pero Bugua también le pegaba muy bien con la izquierda y había 2 o 3 lanzadores que siempre nos quedábamos y a Dani le metíamos mucha caña y Dani encima, que siempre le ha gustado trabajar, se quedaba con nosotros porque ese año sí que es verdad que jugaba a Vilches, Dani jugaba menos, pero bueno, era un chaval. Entonces en la época esa, pues Dani tendría 20, 21 años y le encantaba trabajar y se quedaba ahí con nosotros y entrenar, entrenar y entrenar. La verdad es que el entrenar siempre, todo. Y encima, una cosa era, claro, si tú en la víspera del partido, en el entrenamiento, pues ya te había ido bien, pues la confianza para luego para el partido, pues estaba por las nubes y nos aprovechábamos de ello, sí. Y ahí quedó demostrado en esa temporada 2004-2005 que fue tan exitosa, porque acaba esa 2002-2003 con ese playoff que has contado y con un Corchado que también decías tú que lo hacía fácil, ¿no? Que tampoco se complicaba la vida, decíais Villanueva y tú, que lo simple es y bueno 2 veces bueno, ¿no? Sí, aquel gestionaba bien el grupo, tampoco se complicaba mucho los partidos, juntó un equipo muy bueno, un equipo muy bonito para jugar. Asegurábamos bien atrás y luego arriba había calidad, estaba yo, bueno, yo jugué menos ese año porque estaba Diego Gómez por ahí y Curro, no, ¿cómo era? Sí, Luis Pascual Currovaca. también hacía goles por ahí y se llegó y sin complicarse mucho la vida hizo una temporada muy buena también. Sí, que era la primera temporada del Ruta del Plata. Ahí me has contado ya antes que habías visto un cambio brutal, ¿no? Entre el fútbol de siempre y el fútbol moderno, podríamos denominar, entre la Vaguada y el Ruta de la Plata. Claro, y supongo yo que el club como club también, claro, tú estás acostumbrado no sé la vaguada de la gente que entraría, 1.500 o 2.000 personas, no sé, pero ya te vas a un estadio de 4, 5 o 5.000 personas, el número de socios va incrementándose el todo, campos de entrenamiento, ya yo creo que el club cogió otro nivel, que es el que tiene hoy en día, al final han pasado ya muchos años, pero ahora ya el club ya ha cogido un vuelo muy importante, ya el Zamora ya no es el Zamora de cuando nosotros llegamos, ya el Zamora está en el mapa le controla a todo el mundo. Ya todo el mundo quiere ir a Zamora y todo el mundo, Zamora le tienen como un equipo muy potente de primera red. A ver si, o de segunda vez, vamos en nuestra época. A ver si algún día dan el bombazo, por lo menos para tocar y para estar a un tiempecito por ahí arriba.
Sí, ojalá. Primero subir y después mantenernos Eso partido a es. partido. Esto Ojalá, tiene que ir ojalá. así, despacio. Que por cierto, ese Zamora-Ponferradina, hombre, ¿tú que tienes muy claro que vas con el Zamora contra la Ponferradina o también corazón dividido? Sí, no, no, yo sí. Yo quiero que la Ponfe, oye, que el Zamora juegue el playoff y que ascienda. La Ponferradina es que lo tengo en el recuerdo. Ponferrada jugué 17 partidos. Tengo un recuerdo espectacular, pero en Ponferrada jugué 17 partidos. Tengo un cariño y ahí también hice un grupo muy bonito. Había un equipo muy majo, hice muy buenos amigos, pero yo el domingo voy al Zamora, está claro. Voy con el Zamora. Y te repito, y ojalá jueguen los dos porque fíjate luego los años que ha estado en la Ponferradina en segunda A. Pero yo este domingo voy con el Zamora, más que nada porque quiero que jueguen el playoff y quiero que algún año pues toquen lo de arriba. Y la Ponfe también, como está ahí arriba, está cerquita, pues al final yo creo que pues pueden jugar los dos y ahí ya sí que voy ya con los dos. Pero el domingo voy con el Zamora, sí. Sí, el sábado. Pues yo creo que O el sábado, vamos. se puede jugar el playoff los dos equipos. Por Tengo eso. confianza en que lo podamos hacer, independientemente de lo que pase el sábado. Te pregunto también, porque como tú llegas a estar en la cultural, aunque son pasos fugaces, cultural, Ponferradina, pero con recuerdos dispares, que ¿cómo vivías aquellos partidos Zamora Cultural y Zamora Ponferradina? ¿Cuál era más caliente? ¿En cuál había más rivalidad? Porque en Twitter últimamente, ya sabes, se mueve mucho, se polemiza, se debate, se discute y hay gente que le tiene mucho cariño a la Cultu, mucho cariño a la Ponferradina. ¿Cómo vivías tú aquellos partidos, Zamora Cultu y Zamora Ponferradina? Pues yo tengo alguna duda de que haya jugado nunca con la Cultural en el Zamora. Yo creo que no he jugado nunca con la Cultu. No sé Mm. si, no sé si estarían en tercera o estarían por arriba, pero yo Zamora Cultural no recuerdo haber jugado. Zamora Ponferradina, sí he jugado algún Zamora Ponferradina o algún Ponferradina Zamora y a la contra también, poco con la Ponce he jugado en Zamora, pero yo no recuerdo haber jugado así como con el Lemona, cuando estuve en el Lemona jugué contra la Cultural varias veces. Yo creo que con el Zamora no he jugado nunca en León. No me suena haber jugado con la Cultural. No sé dónde estaría la Cultural en los años nuestros, o andábamos en grupos diferentes, o ellos estaban en tercera, pero tú eres de los datos, luego le echas un vistacillo, pero No, es yo un creo vistazo, que no. me Yo creo sorprende. que no he jugado contra la Cultu, nunca. No me suena haber jugado con el Zamora nunca contra la Cultu. Me sorprende mucho y yo creo que eso Hasta que tú ahí, me digas, si tú me dices lo contrario, te lo digo, pero yo, el año que llego yo, ese año no, el año de Zamora con Tomé, el año de la Vaguada tampoco, el año de Corchado no creo que tampoco, yo creo que no juego nunca contra la Cultural con el Zamora. Tú me lo dirás. a mí me sorprende mucho, pero no lo he mirado porque daba por hecho que sí. O sea, justamente yo pensaba, esto segurísimo que han jugado contra la No, Cultural, no va a no, ser. no, no. Y contra la Ponferradina poco también. Ya te lo digo yo que contra la Ponferradina poco también. Claro, Pero el año de la vaguada seguro que no jugó contra la Cultu y ni contra la Ponfe tampoco. Seguro. No sé dónde pues estaban ellos, estarían por abajo. no, no, no. Supongo que estarían por abajo. En tercera no tengo ni idea dónde estarían, Es pero que contra nosotros no ha jugado. yo sé que la Cultu en el 2002-2003, por ejemplo, sí que estaba en el mismo grupo incluso porque estaba Tomé de entrenador, que se Pero yo fue no luego. estoy ahí, yo ahí no estoy. Claro, vale, pues entonces Ahí es no por estoy. eso, porque, Sí, porque, sí, yo no, porque no, no, yo fijo que no juego contra la Cultu, casi seguro estoy. pues será por eso, porque estabas en el Almería y luego en la segunda vuelta Sí, algo pasaría, ¿vale? Bueno, seguro. pues luego ya nos metemos en la temporada 2003-2004, que es cuando llega pues el segundo entrenador recordado por jugar playoff y porque dejó huella, aparte de que Corchado también lo hiciera, pero Balta sí que es el que más cerca, junto a Tomé, deja al Zamora de segunda división. Y con Balta siempre destacáis muchísimo el buen ambiente que creaba. Era su mayor virtud esa, según vosotros. Sí. Balta, para mí, antes te lo dejaba así un poco por encima, la mejor cualidad que tenía para mí, para mi gusto, era de lunes a sábado. Luego los domingos yo creo que alguna equivocación tuvo, por ejemplo, el día del Castellón siempre se ha dicho que si Rubén García tenía que haber jugado, así cositas del día de los partidos, pero de lunes a sábado, para mí con diferencia es el mejor entrenador que he tenido yo nunca, porque hacía súper, no sé, y había un ambiente súper chulo, los viernes había fútbol, tenis y nos íbamos luego, nos traían del bar Ariza, que no sé si todavía existe, nos traían jamón al vestuario para comer y se creó ahí un ambiente súper chulo que luego llegábamos a los domingos y eso se veía también, a eso se veía también, pero sí, Balta, una de las cualidades que tenía era la gestión del grupo y que nos supo llevar súper bien y creaba muy, muy buen ambiente, sí. Y así se da que en la segunda vuelta de 2003-2004 pues el equipo se salva bien, se queda en una posición más o menos media y ya en la 2004-2005 de nuevo volvemos a estar arriba. ¿Cómo
es esa temporada? ¿Cómo la vives tú? ¿Cómo empieza? ¿Crees que ya desde el principio tenías sensaciones parecidas a las de los años anteriores de playoff, sobre No, todo al no, principio a ver, también? se ganaba mucho. Yo recuerdo que ese año yo no jugué tanto en la primera vuelta, jugaba más Curiel en la primera vuelta y yo empecé a disfrutar más de las titularidades. Yo creo que en la segunda vuelta hice 15 goles, o sea, haría aquel año yo creo yo, o 13, Sí, 14, no sé cuántos sitios. Y la verdad es que no, se había hecho equipo, se había invertido, había venido gente y había un equipo que desde el principio sí, pero decía, tiene toda la pinta de que vamos a jugar el playoff, pero yo no veía, así como los años anteriores hubiera apostado que sí, este año no hubiera apostado tanto. Sabía que íbamos a estar arriba porque había equipo. De hecho, entramos en el playoff empatando en Lemuena en el último partido de chiripa. O sea, teníamos que empatar en Lemuena, un partido jodidísimo, me parece que fue así. Y con un gol de Quero entramos en medio de chiripa al final en el playoff. Y luego fue el año que más cerquita hemos estado bueno, en los años nuestros. Luego después después de marchar nosotros, sí que ha estado cerca también de subir a segunda A. Pero de los años que he estado yo, es el año que más cerca hemos estado de subir a segunda A y ahí sí que nos dio una pena muy grande, la verdad. Que fue el día del Castellón, el famoso día de Castellón, que se por nos tanto. escapan vivos en casa. En casa ganamos 2-1. 2-1 o 1, sí, 2-1 con 2-1, gol de sí, sí. Curiel al final del partido. Y la verdad es que ese día teníamos que haber ganado por más diferencia de goles, porque luego ya con la renta tan pequeña que llevamos ahí, en la encerrona que nos prepararon ahí, no sé cuánta gente había, y de ahí, si llegamos a sacar de ahí no salimos vivos. O sea, ya ahí fue muy complicado. Alguna opción sí que tuvimos, alguna falta al borde del área hubo por ahí, pero no estuvimos metidos en la eliminatoria como si hubiéramos llevado un resultado mejor del Ruta, que yo creo que sí que nos merecimos, porque algún resumen de aquel partido sí que he visto y alguna ocasión por ahí sí que fallamos, la verdad. Por tanto, lo que demuestra esto es que al playoff lo importante es llegar. Luego, una vez llegas, ya puede que lo compitas bien, mal o regular, pero que son fases muy diferentes de la competición, porque ese 2004-2005, la segunda vuelta da la impresión de que el Zamora va con el gancho, hace Sí, sí. tramos buenos de temporada, pero luego al final no tanto. Y no sé si, aunque fuera de cachondeo, el último partido en Lemona, tú que habías empezado allí, les dijiste a alguno del No, no, Lemona, oye, pues, que va, no, no, yo lo vi, yo cuando sabía que teníamos que ir a Lemona y necesitábamos empatar, encima es como dices tú, es que hubo tramos en los que pensábamos que no entrábamos. Y digo, "Buah, vete ahora ahí a Lemona a empatar el partido". La típica que se dice, no, el partido amañado, y que va, que va, que va. O sea, yo me vi fuera, digo, va, no jugamos el playoff este año. Y mira, tuvimos la suerte, no sé si fuimos ganando o perdiendo, ya no me acuerdo. Del gol de Quero sí que me acuerdo. Del gol que metió Quero sí que me acuerdo. sí. Y entramos con el gancho, como has dicho tú, pero vamos, justito, justito. Y luego salieron las cosas como salieron. Sí, sí, salieron fenomenalmente bien contra el Sevilla Atlético. Con dos empates pasamos. Fíjate, el valor doble de Sí, los goles nos sirve para pasar contra el Sevilla Atlético y nos fastidia contra el Castellón, que si fuera sí, ahora sí. habría habido prórroga las dos veces. Y entonces no hubo Pues sí. prórroga ninguna vez. Fíjate lo que es los detalles en el fútbol. Pues sí, contra el Sevilla ve una eliminatoria muy igualada, yo creo muy, muy sosota, muy jodida de jugar. En casa empatamos, íbamos allí, vamos perdiendo 1-0 y luego el gol famoso aquel de falta, ¿no? Pero Tal una cual. eliminatoria muy espesa y no, la verdad es que no tengo. Todo el mundo, yo me acuerdo más del partido del Castellón que el partido del Sevilla de casa, ni me acuerdo. No sé ni quién metió, ni cómo fue, ni si fue 0-0, es que no me acuerdo ni del 0-0. partido. 0-0. 0-0 fue por eso, ni me acuerdo de él. Me acuerdo Como del, la del partido cerveza. del Castellón, del partido del Castellón sí que me acuerdo perfectamente, pero de aquel, de la eliminatoria del Sevilla, evidentemente, me acuerdo del Pizjuán y del gol aquel en el 80 y no sé cuánto, que aquello quedará en el recuerdo para mí, para todo el mundo, para siempre, ¿no? Pero así como de la eliminatoria del Castellón me acuerdo más, del Sevilla, el partido de casa y tal, y del partido de allí. Yo creo que fue un plomo de partido, no sé ni si tuvimos muchas opciones, yo creo que no tuvimos muchas opciones hasta la falta aquella, es que no me acuerdo mucho, la verdad. Tal cual, tal cual. Debió ser bastante aburrido Sí, y sí, todo se reservó para el final. Lo bueno se hace esperar. sí, sí, Entonces fue cuando esa mitiquísima narración de Óscar Prieto, que la verdad estaría sí, encantado sí. de ponerla, pero luego se fastidiaría el audio del vídeo, sería un poco Sí, complejo. Pero sí. es La cuando hemos oído, Óscar la Prieto, hemos oído muchas veces ya, yo también la he oído muchas veces, sí. eres mitómano y la pones mucho, ¿no? Cuando dice, se Ahora juntaron no sé ni el... dónde la tendré por ahí, ¿eh? Seguramente la tendré por ahí, hace tiempo ya que no la oigo, ¿eh? Pero en aquella época fue, sí, sí, fue la leche, sí, joder. Es que ya te digo, fue un partido en el que pues todo el mundo ya nos veíamos fuera ya, con el 1-0 ya nadie esperaba y ya te he dicho antes, fue una falta, si ves la falta, es una falta que pega en la barrera y no es una falta, la mejor falta de la que haya metido yo nunca.
Pero mira, la más importante seguro que sí. ¿Y cómo viviste tú la previa a aquella falta? Es decir, cuando de verdad se pita a favor, dices, esta es la mía, ya tiene que ser ahora o No, nunca no, que lo... va, que va, que va. No, no, que va, no me acuerdo. Yo creo que estábamos en el balón, varios estábamos en el balón, no me acuerdo. Pero no tengo. A ver, luego he visto la falta, ¿eh? Está en el YouTube y por ahí la he visto alguna vez, pero no tengo recuerdo. Tengo el recuerdo de la celebración, sí, que nos volvemos todos locos allí. Yo me voy para. Bueno, aquello fue una locura. Lo más cerca que hemos estado de. Claro, luego te queda otra eliminatoria. La pena es que luego te queda otra eliminatoria, la del Castellón, pero guau. El recuerdo de aquel gol, no sé si he celebrado tan feliz algún gol alguna vez, la verdad. ¿Y te acuerdas de quiénes jugabais aquel partido, que también tengo por aquí la ficha, o eso ya es más complicado? No, no me acuerdo. No Pues me mira, acuerdo. era... Algunos Gil- sí, Igor Santel te puede decir, Herrera te puede decir, Villanueva supongo que andaría por allí, Quero supongo que andaría, no sé, es que no tengo ni idea, no me acuerdo ya. Pues mira, te refresco la memoria. Era Sí, Vilches, el portero. sí, Vilches Luego sí. ya me da rabia no saber colocar muy bien. Cristóbal, igual Cristóbal estaría por ahí. ¿Hay un Cristóbal por ahí? No, estaba No. Otero, estaba Sí, Alberto García, San Miguel, Sergio sí, Sánchez, sí. Bugarín, Sergio, lateral Candela. derecho, Bucarín, Candela, sí. Sí, mira, me equivocaba yo. Está Cristóbal por ahí, en Cristóbal, Viale, Chus Herrera y sí. ayer entiendo que Viale era centrocampista más Ya defensivo de medio centro, sí. y, y arriba estabais tú y Chus Herrera y tú, que luego hace, claro, reflexionando un poco, ¿Y qué es lo que está del banquillo? No me acuerdo claro, ya. Ah, vale. y Villanueva y Rubén García, ¿saben? Nada más y nada menos que Rubén García, Villanueva y Quero. Quiero Ah, decir vale. que repasando aquel 11 y aquel partido con su ficha técnica completa, me Sí. doy cuenta de lo que se le debió pasar por la cabeza al bueno de Balta en Castellón, que es, voy a hacer un planteamiento relativamente similar al que me fue bien contra el Sevilla Atlético, reservando naves de las más poderosas que tengo de ataque para la segunda parte. Entiendo yo que desde el punto de vista del entrenador sería así, porque que salgan Rubén García, Villanueva y Quero en aquel partido, tú me dirás, es como sacar el as de bastos, pero ya entrada la segunda parte cuando ibas Sí, perdiendo. yo me acuerdo que el partido de casa, por ejemplo, el día del Castellón en casa, Balta recibió críticas porque Rubén García no jugó de inicio. Y cuando Claro. sale Rubén García al campo hay una diferencia de la leche y ahí le empezamos a remontar, a remontar, a remontar y estuvimos cerca de obtener un resultado mucho mejor. Y sí, ahí sí, 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 la verdad es que así fue, sí. Y desde luego que era contra rivales. Una pena que lo tuvimos ahí, lo tocamos con las manos. No sé si tuvimos muchas opciones ahí en Castellón, alguna falta hubo. No sé si estuvimos cerca, pero estuvimos cerca, como dices tú. Si no llega a ver lo del gol doble como es hoy en día, pues hubiéramos jugado la prórroga. Pero bueno, en aquella época las cosas funcionaban diferentes. Sí, sí, se cambia cada poco las leyes del fútbol. Y Claro, aquel eso Sevilla es. Atlético estaba, tampoco eran mancos. O sea, igual que hemos nombrado a Chingurri Valverde, a Andoni Iraola o a Duriz en el Athletic Club, en el Sevilla Sí, estaba Antonio Puerta, el tristemente desaparecido. sí, Estaba Capel, que salió en la segunda parte. O sea, en la segunda parte salieron sí, los buenos, parece ser. Y sí, sí. estaba el hermano de Jesús Navas, Marco Navas. O sea, que rival Sí, sí. fuerte también. Y Manolo Sí, Jiménez de sí, hombre, entrenador. los filiales de aquella época, luego ha habido jugadores que han jugado en Primera División muchos años, ¿eh? Está bien, estaba de delantero, no sé si estaba un tal Kepa por ahí, que Sí, luego jugó años en... O sea, no, los filiales tenían gente muy importante, sí. que era partidos a Bueno, cara de de hecho, de perro. hecho, de hecho jugaban playoffs. Ya, como has Claro. visto, jugaban playoffs. El Nuevo Athletic jugaba playoffs, el Sevilla B jugaba playoffs, o sea, estaban arriba todos los años. No, si ahora también, si ahora Por no nos eso. libramos de ellos. Tú Ya, por eso. no sé qué piensas tú de si tienes opinión sobre si los filiales deberían participar con los demás equipos o no, porque es un poco rollo. La verdad es que no tengo ni idea. No tengo ni idea. Sí que es verdad que, claro, que a gente, a ciudades que invierten tanto, que Claro. un equipo filial que se te meta ahí y te juega un puesto, pues es una putada. Pero la verdad es que no tengo una opinión sobre el respecto sobre No. ello, ¿no? Es que ahora va a meterse el Celta B seguro en el playoff con Claro. nosotros, si es que nos metemos nosotros, pues desde luego el Celta B sí. Y en el otro grupo también está el Atleti B peleando, el Castilla en el Claro. nuestro. O sea, sí, Que los esos filiales siguen equipos, si molestando. fueran filiales de equipos de segunda, entiendo que no jugarían, entiendo. No Supongo yo. jugarían, Son pero no equipos. podrían subir. O sea, hasta Ah, para eso molestaría. hasta paso, joder, mira, pues entonces sí que de eso sí que estoy en contra, sí. Sí, claro, pues tal cual. Y luego, ¿qué ocurre para que haya esa desbandada? ¿Le has llegado a encontrar alguna explicación? No, Porque os quedáis no. ahí cerquita y hay desbandada del club. Sí, fue aquel día, lo tengo en la cabeza porque había rumores, claro, hacemos una temporada tan buena y nadie de los que, pues no nos imaginábamos. A ver, acabábamos contrato, evidentemente todos, pero todos pensábamos que hemos estado tan cerquita de lo que hemos conseguido, pues nos ofrecerán una renovación.
Y pues si venimos de Castellón, pues un domingo, pues el martes tuvimos que pasar todos por el club. Íbamos uno a uno pasando por el club y todos con la guillotina. Tampoco. La verdad es que fueron unas decisiones que no las llegamos a entender nunca, nadie, no las entendimos. Yo creo que el míster al año siguiente, porque no le fueron tan bien las cosas, yo creo que a mí me llegó que de lo mío se había arrepentido, que de alguno de otros se había arrepentido. Pero decisiones que toman los clubs, a veces acertadas, otras no. Sí que aquel año fue un poco drástico porque muchos pesos pesados de ese año nos fuimos todos o sea, acabamos contrato y no nos renovaron y nos tuvimos que ir de la ciudad. Una ciudad que, como lo íbamos hablando toda la charla, estábamos tan a gusto y tan arraigados a la ciudad que nos dolió muchísimo la decisión. Ya no por irte, porque tú te puedes ir a otro equipo y tal, pero estábamos tan a gusto allí que nos queríamos quedar allí y no tuvimos la opción de... No nos dieron ni la opción de renovar, ni a la baja, ni nada. ¿Y No qué crees? contamos con vosotros y yo me acuerdo hasta hoy del día aquel que estábamos sentados todos en la oficina, íbamos saliendo uno por uno y las oficinas del club, hay una mesita que estaba Gabino ahí sentado y Gabino, según llegábamos, nos preguntaba y le decíamos con la cabeza como que no y decía, joder, este tampoco. Y así nos quedó el equipo con la mitad, con la mayoría de los pesos pesados, nos fuimos todos de la ciudad. Una pena fue, la Una verdad. lástima, sí, una lástima a posteriori. Y yo creo que en aquel momento también dolió a la afición. ¿Y eso qué fue más cosa? ¿Del míster, del presi? ¿No se sabe? ¿Qué pasó ahí? No se sabe, la verdad es que algunos dicen que, pues hombre, supongo que el míster, no sé, es que no lo sé, no nos llegaron a dar ni una explicación. No contamos contigo para la temporada que viene, a mí la noticia me la da el presidente, evidentemente, o sea, el míster yo creo que fue. Sí, el míster es el que nos habló y nos dijo y la dio como decisión suya, entiendo que sería decisión suya. Y como la había ido bien, pues el Balta tenía peso en el club y Casas se dejaría guiar, pues bueno, si este dice que no, pues es no. Y pues... Salimos todos desfilando de Zamora. Una pena muy grande, la verdad. Hombre, y aparte que ya no éramos unos críos, yo no sé los años que tendría, pero tendría ya 33, yo Claro, ya, mi cabeza era, pues bueno, pues un par de añitos en Zamora más y hasta luego y para casa. Pero qué va, no tuvimos la opción, ¿no? no, no, 32 años tenías, no recuerdo ahora cuándo naciste, pero bueno, Enero, yo no, 33, yo creo, me suena que tenía 33, puede ser, no, ¿eh? No sé, no, entonces era igual uno tienes menos. razón. Si eres 2005, si tú eres del 73 son 32, o sea que sí. A 32 tenía, pues mira, pero sí, un par de años en Zamora y con 34 para casa, ese era el plan. O sea, un par de añitos más en Zamora era el plan. Un año que jugamos el playoff, lo hemos tocado, meto 14 goles, digo, vamos, seguiré seguro, vamos, yo, los demás no lo sé, pero yo tenía claro que yo seguía seguro. Pues no seguí, ¿no? La verdad que no. Fue muy triste. Me acuerdo porque luego nos fuimos todos con la guillotina, nos fuimos a tomar algo allá a un bar y pues eso, pues fue todo, pues cada uno dando su opinión de lo que había pasado, pues igual éramos 7 8 que nos habían dicho que no continuábamos. Fue muy triste, la verdad. Pues sí, muy mal. Y ante ese cambio de planes, ¿cómo cambias tú el chip? Porque luego te vas ahí al Conquense, pero ya en segunda B estás poquitos años más. Sí, hombre, ya, pues es como te digo, ya 32 años. Pues voy a segunda B al Conquense. Pues, hombre, yo meto 14 goles en segunda B, entiendo que al año siguiente pues voy a un segunda B, bajando un escalón, porque para mí el Conquense estaba un escalón por debajo del Zamora. Bueno, pues voy para Cuenca y el año de Cuenca fue un horror, o sea, un horror. Yo allí con unas expectativas, el año anterior ellos habían estado a punto de subir a segunda en el Bernabéu contra el Madrid, aquellos sí que lo tocaron y al año siguiente, con la siguiente, con las mismas expectativas, pues nos pegamos una hostia como un piano, bajamos a tercera y hay que escapar de allí. Y ya, pues nada, pues ya digo, bueno, ya 33 años he bajado con el equipo, pues al año siguiente ya pues voy a jugar en tercera. Y en aquella época, en la zona de Murcia, el Mazarrón, no sé si todavía existe aquel equipo, invirtió una casa de estas a una, no sé, era una inmobiliaria, invirtió que querían subir a segunda B y me llaman y para allá que voy a tercera. Ya había bajado el escalón, yo ya sabía que ya segunda B no iba a volver, a no ser que fuera un equipo de tercera fuerte y subiera con ese equipo. Y así fue. Fui al Mazarrón, jugó en tercera un año. Subimos de categoría en segunda B y llega un entrenador que no cuenta mucho conmigo, no cuenta mucho conmigo, ya estoy ya en los 33, 30 y pico, y me llaman de casa, me llama la Morevieta y me dice, mira, queremos que vengas en una edad para cerrar tu carrera, 2 años y medio de contrato, ahí mira, me dan un equipo para entrenar y tal, infantiles, y vienes para casa, pues me fui para casa.
ya con las miras puestas en la educación, yo quería sacarme mi carrera, entonces bueno, mientras estaba entrenando en el Amorebieta, claro, ya es un nivel más amateur, ya entrenas por las tardes, entonces ya tienes más opciones de hacer cosas por las mañanas, pues empecé a estudiar, a estudiar, a estudiar, pero ya con la cabeza puesta ya fuera del fútbol, ya el fútbol de segunda veo el fútbol digamos, profesionales, pero bueno, el semiprofesional ese ya abandonado y ya con las miras puestas ya en otras cosas. Pero bueno, Sí, la Morevieta que tú alucinarías cuando llegó incluso a subir a sí. segunda división. Sí, dos veces, sí, sí, fue terrible, vamos, ha sido, pues hace ahora, el año pasado, hace dos, ahora ya está en segunda ref, fíjate dónde está ahora, Sí. pero subió a segunda división, bajó y volvió a subir, o sea, luego la Morevieta ha tenido unos años, en la época que llegué yo, no, en la época que llegué yo era un tercerola que todavía no había jugado nunca un playoff a segunda A, al año siguiente de marchar yo jugaba en un playoff y luego al de 2 años asciende, o sea que luego el camino de la Morevita ahora ha vuelto un poco al sitio donde, hombre, es un pueblo de 15.000 habitantes. Está en segunda ref. Ha bajado 2 categorías en 2 años, pero sí, sí. Y ahí cerré la carrera con 37. Acabo la carrera deportiva, así fue. Y una carrera muy bonita y que mola mucho recordar. Y luego en la educación era muy vocacional. E imagino que estás contento, ¿no? Porque se te nota contento, se te nota feliz. Estás bien Sí, sí. ahora de maestro. Sí, sí, yo ahora he encontrado el sitio donde siempre he querido trabajar en ello. Ahora estoy, pues eso, como te he dicho, salí de la carrera de educación infantil, estoy con un aula de chavalitos de 4 años en una Icastola aquí, en un colegio vasco y súper contento, con familia, 2 hijas, ya estoy un poco apartado de lo que es el fútbol, un poco sigo, no ya los periódicos, porque yo periódicos ya no se leen, pues por el Twitter y por internet y así lo sigo un poco, ahora os empezaré a seguir a vosotros también, porque veo que habláis mucho del Zamora y yo estoy encantado y ya mi vida ya está yendo para otro lado. Estoy Vale. deseando que venga el Zamora, que viene ahora el último partido de Liga, juega en las Arenas contra la Arenas. Ahí estaré con Gabino, porque siempre que viene para aquí, me gusta ir a la noche a tomar un cafecito con ellos o al día siguiente a verles jugar. O sea que siempre, ya el único que queda es Gabino, porque ya María tampoco viaja con el equipo. El único que me queda es Gabino y Ramos, el capitán, que le conozco. Y saludarles y desearles suerte para el playoff. Espero que para cuando vengan aquí a la Arenas no vengan jugándose la vida y que vengan ya clasificados. A ver, el tiempo lo dirá. Pues mira, si ganamos los dos próximos partidos, este de la Por eso, Ponferradina y el de Lugo, creo que sí, que llegaremos clasificados, por eso. incluso puede que de manera matemática, pero yo soy muy precavido. Yo creo que estos partidos los carga el diablo y que es verdad que tenemos muy buena plantilla, pero que hay que ir poco a poco, porque luego nos pegamos el tortazo como ha pasado a lo largo de la historia. Hay El que... partido al partido del Cholo suele funcionar, ¿no? Eso Ese te funciona gusta, bien. ¿no? Lo compras, lo Sí, compras. sí, el partido a partido sí. Si no hay prisa, ¿para qué tienes prisa? Ya llegará. Claro. Si tiene que llegar, ya llegará. Primero haz lo que tengas que hacer este domingo, que lo siguiente seguro que viene. Tal cual. O sea que con Carlos Ramos tienes trato. No sabía que tenía. Sí, hombre, yo con su padre. A ver, con Carlos Ramos es un crío a lo mío, pero yo en la época mía de Zamora, el curso de entrenador, yo conocía a su padre, y con su padre, pues Paco creo que se llamaba, o no, Paco no, ¿cómo se llama el padre de Carlos? No sé cómo se llama el padre de Carlos. No lo sé, Pero no lo sé. saqué el título de entrenador, y luego pues el hijo de él que estuvo en el madrileño y tal y cual. Y luego, de las veces que he ido a verles a jugar, pues de hablar y hablar, ya pues mantengo una amistad con él. De hecho, el partido que vengo a Baracaldo me regala su camiseta, tengo su camiseta del Zamora, ya me la he puesto alguna vez, o sea que sí, sí. Bien, qué bien, qué Un bien. chaval, un chaval majo y que lleva el brazalete con mucho orgullo, un tío de la ciudad, un tío que tiene el equipo arriba, juega todos los domingos, está encantado de la vida. O sea que encima el otro día también marcó de penalti, he visto que marcó. O sea que Sí, es a el ver si único tiene zamorano que suerte nos y sube queda. a segunda división, hombre, que ya tengo yo ganas de ver al Zamora en segunda división. Todos, sí, sí. Es el único zamorano que nos queda. Y es Sí, el capitán, porque antes había otro chico de la ciudad, que era Dani Hernández, pero ya no sí, está. O sea que es al que sí, sí. más, al único así que conoces en persona, no de los de ahora, Sí, los de, junto a Gabino sí, y ya demás, no. pero de Sí, sí, sí. futbolistas al único. Sé que hay alguno hay algún vasco que hay por ahí, pero sí, sí, no, ya futbolistas del equipo, a Ramos, al capitán y a ni ninguno más. Que va, Sí, que no. va. Hombre, sé quiénes, sé que están, a ver, Márquez, el portero Fermín y tal, sé quiénes son, pero no les conozco, ¿no? Sí. Márquez Lozano de los Vascos está por ahí. Sí, hay algún vasco, sé que hay algún vasco, pero no he tenido, ya son muy jóvenes, ya para mí son muy jóvenes. Eric Ruiz también. Hay, sí, Sí. dos vascos, que me acuerde ahora dos, pero a lo mejor se me está olvidando alguno, así que me perdone también si se me olvida algún que otro jugador vasco. Pero fíjate, han llegado en el mercado de invierno ahora dos jugadores de ataque que nos recuerdan mucho, sobre todo a los que vivieron vuestra época, a lo que erais Villanueva y tú. Porque
Nos Si estás dando uno está demasiado. metiendo goles, ¿no? Losada, no hay uno que está metiendo goles, Eso algo puede es, ser algo así. Abde y Losada. Sí, Y que me además suena, uno es sí. su segunda etapa. O sea, hay Sí. ciertas similitudes con aquello. ¿Tú cuál crees que es la clave para llegar en invierno y rendir tan rápido? Porque tú eras un especialista para eso. Hombre, el tema está cómo se has acogido en el vestuario también. Al final, tú cuando vienes de... A ver, en el caso de estos dos, han venido al equipo pero el equipo está bien. Yo cuando llegaba a los equipos no era de apagafuegos, pero casi, casi. Entonces el equipo estaba mal. Entonces yo iba a... Se supone que me llamaban a mí porque ellos no estaban bien. Entonces, claro, tú llegas a un equipo, en mi caso, al Zamora cuando llegué o a la Ponferradina cuando llego, a esos equipos, que el equipo está jodido. Y está jodido y es según cómo te reciban. Ellos necesitan, pues en ese caso, si viene un tío y dice, vale, este viene, dicen que viene a meter goles. Claro, pero los tienes que meter. Claro, yo como tenía la suerte de meterlos, pues así entrar en un vestuario es mucho más fácil. Claro, estos han venido al equipo, pero el equipo no estaba bien. O sea, el equipo está arriba. Entonces, bueno, es para ellos yo creo que es más fácil. Para mí, claro, yo si voy al Zamora, el Zamora está en descenso y me llaman para que vaya a salvar ese entre comillas, pero a meter goles para que se salve. Y si no metes goles, claro, yo iba con presión. Digo, joder, claro, yo voy. Pero claro, nosotros íbamos y claro, y yo he tenido la grandísima suerte que tanto en Zamora como en Ponferrada me recibieron con los brazos abiertos y caí de pie en los dos sitios. Y luego tuve la trayectoria que tuve en los dos sitios, pues por eso. Pero claro, el tema es cómo te reciba la plantilla. Claro, si tú en el vestuario entras de pie, pues es todo mucho más fácil para el que llega, sobre todo para la gente de arriba, porque los de arriba sí es muy bonito, vienes, pero tienes que meter goles, porque como vengas y no metas goles, sabemos cómo funciona el negocio. Claro, Pues porque el portero está para parar y el delantero está para meter. Los demás tienen que hacer muchas cosas, pero sobre todo el delantero está para meter goles y el portero está para parar. Y si te traen cuando el equipo está jodido es porque te necesitan. Entonces hay que meter goles y eso es una presión añadida. Entonces, claro, yo la verdad es que he tenido mucha suerte. He cambiado de equipos pues 2 o 3 o 4 veces en diciembre, la segunda vuelta, y la verdad es que he tenido muchísima suerte. O sea sí, que, cuando cambiaba siempre iba para muy bien, por lo menos en el Zamora y en te varios equipos. la jugabas, ibas en la mayoría de las veces perdiendo dinero, pero con ganas de seguir a sitios y demostrar lo que tú valías, porque en el otro sitio, pero claro, si yo voy a Zamora ese primer año y no meto ningún gol, pues igual no me quedo en el Zamora y no hubiera estado en el Zamora. Ahí tuve la suerte de que tuve que hacer goles. Y los delanteros, tristemente, la vida de los delanteros es así. Si no metes goles, no puedes justificar lo que te pagan, porque generalmente los delanteros suelen ser los que más cobran del equipo. Claro, y al delantero le estás pagando un dinero, pero no mete goles. Pues yo tuve la suerte de que por lo menos en Zamora metí, algunos otros sitios que estuve metí. Pero claro, ahí está. Es que hay que justificar, está claro. Porque si el equipo está bien y el delantero no mete goles, pues bueno, tiene un pase. Pero como el equipo esté mal y el delantero no meta goles, al primero que le van a pitar o criticar y tal. En mi caso así fue también. En Zamora también me pasó, ¿eh? A mí en la época de Fabri, con Fabri no metía goles y me daban hasta en el carnet. O sea, era así, es ley de vida. O sea, luego cuando metes goles, pues todo el mundo se acuerda del Tiburón. Metía goles, sí, pero el Tiburón también se acuerda de cuando no metían goles las hostias que le daban. Es así. La vida del futbolista y del delantero, tristemente, es así. Tú puedes trabajar todo lo que quieras y puedes estar, pero como estés cobrando X dinero y no metas goles, te van a dar hasta en el carnet. Y eso le pasa a Yerce en el Zamora, a Ferran Torres en el Barça, al otro en el Madrid y al otro a Julián Álvarez en el Atlético. Eso es en todas las categorías igual. El delantero, si no mete goles, le van a dar hasta en el carnet, porque eso es lo que se le pide. Así es. Lo que es evidente es que ayer el Tiburón siempre va a ser recordado porque metía muchos goles, porque tiene un carisma a prueba de bomba y porque pues sigue hecho un chaval 20 años después, nos sigue rememorando Chaval, aquellos. chaval, 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 cuidado. Chaval, chaval, bueno, sí. Siempre, sí. Ahora estás con ellos y rejuveneces con los Eso chicos de sí. la Icastola. Eso, La clave está en la cabeza, siempre lo he dicho, la clave está en la cabeza. El DNI dice una cosa, pero si la cabeza dice otra, pues tiramos todos para adelante. Si la sí, cabeza está jodida, pero yo, bueno, me mantengo de cabeza de momento, vamos bien. Físicamente estoy hecho un Cristo, pero de cabeza vamos bien. sí, sí, eso se nota. O sea que el fútbol también deja secuelas, no físicas. Todavía acusas esas batallas deportivas que Mira, tenías. yo a mis amigos siempre les he dicho lo mismo. Mis amigos ahora resulta que de jóvenes eran unos juerguistas y unos tal, y ahora están todos yendo a correr, a hacer maratones y a hacer no sé qué. Claro, ellos dejaron el fútbol con 20 años.
Yo dejé el fútbol con 37, o sea, yo ya acabé con 37 y yo ya a mí se me apagó la vela, entonces a mí ya se me quitó las ganas de... Estos que andaron ahí en Zamora no hay muchos montes, pero los más borrachos y los más cuerguistas que ha habido aquí en Euskadi, ahora resulta que cuando llegan a los 50 están todos corriendo para el monte. A mí se me apagó la vela, a mí se me acabaron las ganas. Yo entiendo que hay que hacer deporte, yo tengo que hacer deporte, yo lo sé, pero es que no me apetece. Es que, ¿cómo no vas a jugar una pachanga? Yo, si ahora voy a jugar una pachanga, me lesiono seguro. O sea, no, ni el pádel, ni el tal, que no, que de momento de salud estoy bastante bien. O sea que no me apetece mucho. Me gusta ir a andar o a dar un paseo con las crías y todo eso, sí. Pero eso de lo de que está tan de moda que está el pádel o ir a jugar una pachanga con los amigos, eso ya yo. Se me pasó el arroz ya. Hiciste lo que tenías que hacer. Bueno, Sí, pues eso es. ayer ha sido un verdadero placer, salvo que quieras así decirnos algo que se me haya olvidado a mí preguntar. Yo creo que Encantado. estamos Ya has visto, conformes. yo para hablar del Zamora estoy encantado. Yo siempre que en este caso has sido tú o alguna vez que me ha llamado Óscar o alguna... Yo para hablar del Zamora estoy encantado. Y ahora y como te he dicho antes, con el paso del tiempo, como todos los recuerdos, la mayoría de los recuerdos son buenos, ¿quién no quiere hablar de recuerdos buenos? Por eso ya te voy a pasar yo algún contacto de estos míticos que hay por ahí, que igual alguno tiene ganas de hablar contigo. Ya te los pasaré. Venga, va, pues de lujo, porque además es que me gusta mucho la conversación que hemos tenido porque me ahorras muchas preguntas. Es decir, yo normalmente Hombre, yo utilizo. te voy a decir una cosa, yo hablo mucho, ¿eh? Me Sí, sí, gusta sí. mucho hablar y me gusta mucho... Y eso que no ha habido ni una cervecita de por medio, ya con una cervecita pues ya todavía se alegra mucho más la cosa y de momento a mí hablar me gusta mucho y de cosas bonitas más. Se nota, Alguna se nota. cosa medio, algún recuerdo negativo que ha habido también hemos comentado, pero como lo hemos pasado así de pasada, Bien. la gente ni se va a enterar. Nada, nada, eso no existió. Fabri fue un ovni que Eso pasó es, por la un zona. ovni, exactamente. Muy bien, lo has dicho perfecto. Pues muy bien, Miguel, encantado. Para cuando quieras, si otro día necesitas otra charlita, me pegas un toque y no hay ningún problema. Hombre, el encantado y el agradecido soy yo. Así que nada, ahora guardamos un minuto de silencio para que se pause la grabación en condiciones, pero antes de nada, pues te digo lo que es debido, que es que ricasco, muchísimas gracias, un auténtico placer, encantado de conocerte y un ídolo, y espero que la gente disfrute mucho de estas memorias con el tiburón. Muchísimas gracias ayer y esperemos, como siempre digo aquí, para cerrar estas conversaciones, que pronto vuelva a ser tiempo de playoff y tú sé que también lo deseas. Así que te mando un fuerte abrazo y lo dejamos aquí. Chao, muchas gracias, Muchísimas ayer. gracias, Miguel. Un abrazo muy fuerte.